Capítulo 11, donde una vez, las capas de ruido y una actividad implacable de la vida moderna se mantuvieron firmes, haciéndose eco de los hormigones y el paisaje urbano en los sentidos de todos los que se atrevieron a entrar en sus confines proverbiales permanecieron completamente silenciosos, reemplazado por la quietud demasiado familiar de la noche misteriosa. La luz de la luna brillaba suavemente por encima de la luz mientras su luz se entremezcla con el brillo artificial de las lámparas de las calles esparcidas por la metrópoli, su duro resplandor amarillo que refleja un miedo y una profunda ansiedad de lo desconocido en todo el mundo civilizado. El transeúnte periférico siguió a través de los caminos iluminados esparcidos por la ciudad, tendiendo a través de sus confines con forma de laberinto con una inquietud a pesar de su familiaridad, después de haber hecho el viaje muchas veces antes. Todavía, una estática permaneció presente en el aire, como si algo pudiera suceder en momentos, solo para que no surgiera nada. El residente sacudiría la cabeza, reflexionando sobre la ansiedad antes de que otro hormigueo se atara con la parte posterior de su cuello antes de arrastrarte hacia adelante un poco más rápido. Un par de ojos cansados miraban desde una ventana, su panel limpio enmarcándolos de los elementos afuera, donde debería haber el frío del cielo sin sol. Había un calor suave que rodeaba su forma acolchada. Un par de orbes morados observaron a través del vidrio empañado, observando un largo camino sinuoso con poca o ninguna actividad a su nombre. Su mirada cambió, viendo un reflejo demasiado familiar a lo largo de la superficie limpia, donde una vez un par de orbes aburridos y apáticos se expulsaron en el mundo, preguntándose cuándo ocurriría el próximo trauma. Ahora permaneció conmocionado, pero firme, que se mantiene fiel a la realidad en medio de un comportamiento maduro. Las capas de la redondez infantil habían quedado en el camino con la edad, reemplazadas por una nitidez solo adquirida a través de un trabajo extenso, tanto físico como mental, donde la definición tonal simbolizaba una disposición a las dificultades. Y, sin embargo, una suavidad persistió a pesar de este exterior externo, representado en un arco cuidadosamente envuelto en medio de un mar de cerraduras moradas, que culminó en una identidad llamada yo. Ella miró de manera inestable su propio semblante, viendo una mezcla de incertidumbre y angustia reflejándose en su ser, en postura, comportamiento e incluso expresión. Las corrientes subyacentes siempre encuentran un camino a la superficie, independientemente del contexto. Llegó a ella en un instante. ¿Por qué estaba parada aquí? Sus ojos se abrieron ante el repentino pensamiento intrusivo, provocado por algún mecanismo mental desconocido y, sin embargo, se demoró. Había tanto que necesitaba hacer en tan poco tiempo y, sin embargo, aquí estaba, solo mirándose a sí misma, preguntándose cómo llegó a este punto. Los años no habían pasado nada, en el que en un momento, luchó por hacer mucho de nada, nunca encontrar un flujo seguro o un paso para llamar a la suya, topando sus días sin sentido sin una razón para vivir. Si incluso ella podría llamar a ese breve periodo de vida, a pesar de lo que las cosas mejoran lentamente debido a eventos completamente fuera de su control, y la niña siempre podría estar agradecida por eso. Un día, como cualquier otro, ella obedeció sus órdenes sin duda y el siguiente. Los hombres estaban muertos, las órdenes se quedaron en silencio, y ella se quedó confundida, sin saber qué hacer ni cómo funcionar sola. Para la mayoría, sería una bendición, y fue. No podía negar que no pasó un día que no estaba agradecida, mirando la causa de su cambio con un cariño que el alumno no podía esperar describir con palabras. Una imagen de un conjunto rebelde de cabello rubio y casi blanco parpadeó en su mente, algo que la joven vio a diario y, sin embargo, trajo un sentimiento de alegría independientemente. A través de él, ella aprendió a ver el mundo por sí misma, a experimentar verdaderamente cosas, a llevarlas con un agarre firme y hacer algo de él, perdiendo a un opresor. El Matou sintió que finalmente ganó una familia y, sin embargo, suplicó un ser, casi un presagio de cosas terribles por venir. La vida había sido buena, muy buena, hasta un punto en el que el mago no quería cambiar nada, todo solo tenía sentido, viviendo en una pequeña burbuja, tenía el consuelo al que se aferraba, un hogar. Incluso una amiga o dos para llamarla suya, fue suficiente para ella, pero... Un pequeño ceño fruncido creció a lo largo de su piel de perla cuando una vez más se recordó a sí misma de la realidad, se estaba gestando una guerra, y ella había elegido participar en ella, entrenando durante años para prepararse para lo inevitable, y esta noche, todo culminó en sus decisiones. El mago se definiría aquí y ahora,
en solo un breve, ¿a qué hora fue nuevamente? Con un suspiro audible, un par de manos delgadas y pálidas alcanzadas se elevaron en el aire, se pusieron en suaves puños mientras se frotaban el agotamiento en vano antes de volver a la deriva en un estiramiento tirado. Un aliento lento escapó a su dueño mientras miraban lentamente hacia un reloj cercano, ya que marcaba implacablemente a medida que pasaban los segundos, 11:45 de la noche, casi es hora de comenzar. Sus hombros se levantaron lentamente, deteniendo la cámara a mitad de la cámara cuando un pop audible resonó en la habitación brillante, seguido de una ligera inquietud de incomodidad. La tela lisa de su blusa rosa haciendo poco para disuadir el dolor del músculo desgarrado. La mueca pronto cayó en otro bostezo, evidente que la cifra se había acostumbrado desde hace mucho tiempo a esa sensación. Mientras se ajustaban al agotamiento tranquilo de la vida nocturna, la figura se volvió, examinando su entorno en un esfuerzo por permanecer sensible a pesar del creciente cansancio detrás de cada parpadeo de sus ojos morados. Lo mismo que siempre, una cocina expansiva con todas las mercancías que uno podría imaginar, con su enfoque aterrizando en una mesa de madera lejana, su material de roble importado de algún país lejano u otro de un año que solo podía adivinar. La mirada del mago pronto aterrizó en una taza humeante que descansaba a lo largo de su superficie, con mechas blancas para el techo de arriba. Miró ociosamente alrededor del contenedor, haciendo clic en su lengua con desaprobación silenciosa ante las diversas rarezas y dispositivos esparcidos por la superficie, más una colección de basura arrojada sobre ella mientras busca algo más. La heredera sonrió ligeramente, sacudiendo la cabeza a la vista antes de dar un paso lento por el piso de madera dura, sus botas marrones hacen clic suavemente junto con cada paso antes de detenerse. Sus pensamientos deambulando, cuestionando ociosamente cómo se vería este lugar sin que ella se encargara de las cosas, no es que ella se preocupara, bueno, pero vivió con alguien que encarnaba la idea de nunca sentarse acostumbrada a este tipo de cosas hace mucho tiempo. Un zumbido de reconocimiento avergonzado escapó al estudiante cuando su mirada aterrizó en un documento etiquetado como ritual de invocación en un estilo arcaico de escritura a mano. Bueno, tal vez la mitad de esas cosas era suya, pero ella no lo admitiría, siendo demasiado terco para tal hazaña. El Matou puso los ojos en blanco, extendiendo la mano para agarrar el mango de su taza blanca, sintiendo que su calidez reverbera sobre su piel expuesta, trayendo de vuelta su sonrisa mientras miraba los confines oscuros debajo, respirando forzado como si protegiera sus papilas de gusto de la inevitable atletista. Con una sacudida de energía, se tambaleó hacia atrás, bajando la bebida de una vez, su rostro se arrugó cuando una amargura se estrelló contra sus sentidos antes de desaparecer en la nada. El mago apretó su mandíbula mientras sacudía la sensación. Nunca pudo entender cómo su guardián lo hizo todos los días o incluso por qué lo hizo, no había forma de que disfrutara bebiendo la tierra líquida que llamó café. De todos modos, el aprendiz colocó suavemente su taza en la mesa una vez más, el pequeño clank reverberando solo para que sus sentidos agotados se registren, e incluso cuando el sabor amargo disminuyó, se aferró a la sensación, sabiendo que ella podría ajustarse antes de bajar a eso, colocar de nuevo. Con una sombría repentina, miró hacia el suelo antes de respirar relajantes, sabiendo que no había tiempo para esto, ni con el tipo de crujido, un conflicto como este trajo. El Matou había cambiado mucho a lo largo de los años, teniendo un mejor manejo de sí misma, pero incluso ahora, luchó con mucho de lo que sucedió. Sus problemas escaparon como un fortalecido tácito antes de despegar por la casa una vez más, sus pasos no se escuchan por todos menos ella, pasando por los sinuosos pasillos con decoraciones adornadas que nunca pensó, habiéndose acostumbrado hace mucho tiempo. A pesar de que sus dueños murieron hace años, la mayoría de los objetos estaban donde estaban, casi un recordatorio de lo que su vida solía ser durante esos primeros años. Para la mayoría, las cosas representaban un elenco más alto de la sociedad, una mezcla de estatuas y retratos de personas, reliquias del pasado, de personas importantes asociadas con el nombre Matou. No es que significara algo para ella, esos pensamientos desaparecieron junto a su supuesto abuelo. Buena Raden, las características del protegido se arreglaron mientras viajaba hacia adelante, una brisa artificial que llevaba sus mechones morados a una deriva fluida mientras recogía velocidad, completamente consciente del poco tiempo que tuvo que perder el tiempo. Ella rompió a través de la entrada principal, pasando por la elaborada escalera que iba al segundo piso de la finca, donde la seguridad y la comodidad de su habitación descansan a solo un minuto de distancia,
Y sin embargo, ella marchó, doblando una esquina casi innotable cerca de las escaleras pasando a través de una sección oscura de la casa, instintivamente enciende la luz encendida a medida que avanzaba. El polvo alineó tanto el piso alfombrado como las decoraciones menguantes cuanto más viajaba a esta sección sin usar, casi completamente olvidado a lo largo de los años, sin que nadie viera mucha razón para ir aquí. El lugar que contiene casi un estado tabú, donde incluso su hermano adoptivo parecía evitar sus confines escalofriantes. Hace años, la joven habría dudado, posiblemente incluso preguntando si su cuidador podría ir con ella, pero una parte de ella no lo permitiría. Era una sensación lejana y penetrante, como si la niña tuviera algo que demostrar, ya sea para ella o una fiesta desconocida, no podía decir. Solo guió hacia adelante por el golpe de su corazón y el creciente tirón en la parte posterior de su garganta cuando angst se apoderó. Un huff forzado escapó de la niña mientras continuaba adelante, la alfombra suave que pronto dio paso a la piedra endurecida, haciendo clic audiblemente con cada paso a medida que su determinación creció por el momento. A la vista apareció una vista lejana, iluminada por un duro conjunto de bulbos no mantenidos, suspendidos en el aire sobre un verdadero abismo que conduce a una cámara desconocida, algunas completamente tenues, con el resto firme o parpadeando entre la vida y la muerte, tal como lo hizo hace tantos años. Nadando en eso, suciedad. Una marcha se convirtió en un patrón de escalones, cada vez más separados a medida que se detiene el impulso, con un par de zapatos que flotaban justo por encima del acantilado de un viejo juego de escaleras de piedra, que conduce hacia abajo. Un brillo de reconocimiento entró en los orbes de la heredera mientras miraban a ese lugar, al ver poco más que un sótano decrépito, completamente sin usar durante años. Sus verdaderas intenciones imposibles de notar para la mayoría y, sin embargo, para ella, conservó una sensación de terror en la parte posterior de su cabeza, nublando sus sueños en una misa de horror. Un recuerdo brilló ante sus ojos, trayendo visiones de pequeños organismos, cientos, miles, si no millones, trepan el uno con el otro en un verdadero mar de biomasa, solo, esperando, buscando e incluso buscando su próximo objetivo. Pueden haber pasado años, pero recordó haber sido arrastrada por esos pasos, su suave piel desgarrando contra la roca endurecida antes de un empujón repentino y el frío de la aceleración del aire ondulante y luego, con un jadeo repentino, el mago se tambaleó, golpeando una mano sobre su boca mientras caía hacia la pared desgastada a su lado, apoyándose en su superficie para apoyar mientras los gritos resonaban por su cabeza, sus propios gritos. Continuó por lo que se sintió como toda una vida, las bocados, la excavación, la desgarro de su propia piel como criaturas desconocidas enterradas por dentro, y todo lo que podía hacer era suplicar por la misericordia. Pero no llegó nada, solo el recordatorio ocasional, una voz lejana que llamaba en un tono demasiado burlón que esto era lo que merecía, esto era toda la vida por ella. El dolor nunca disminuyó ni siquiera por un momento, y durante mucho tiempo, trató de aferrarse a esos recuerdos, las imágenes que se desvanecen de su amada familia, pero a medida que pasaron los días, incluso después de que la dejaran salir, solo para arrojarla al pozo una vez más un solo día después, esos recuerdos tomaron un nuevo significado. Las preguntas surgieron cuanto más duró esa pesadilla, ¿hizo algo mal? ¿Por qué le sucedió esto? ¿Su familia la odió? Cuando un goteo de sudor cayó hacia la escalera endurecida, viajando con el tirón de la gravedad, la palabra se apresuró en la cabeza de la niña, incluso lo hacía, como si fuera extraño, pero demasiado familiar, odiar. Era una sensación profunda, excavada dentro de su ser, pero tiempo, y nuevamente, resurgió, desencadenado por las mismas cosas que siempre, pero recientemente. Solo empeoró, y el Matou sabía con precisión por qué, nunca regresaron. Ella recordó esos días también, sintiéndose genuinamente felices, pensando que todo había terminado, la pesadilla finalmente había terminado, y podía irse a casa y poco a poco, esa narración se desmoronaba como nada. Su padre había muerto durante la guerra, asesinado por un sirviente u otro maestro, no podía decir con certeza, pero no se molestaba o incluso se deprimió por las noticias, simplemente sucedió, y al Matou no le importó, ni siquiera queriendo asistir a su funeral. Una punzada de culpa disparada, solo para ser suprimida por una voz tranquilizadora, recordándole que, no le debes nada. La niña sacudió la cabeza, un hilo de cabello morado que fluía con el movimiento mientras miraba sus zapatos, sin querer moverse ni una pulgada,
a pesar de saber que tenía minutos como máximo para prepararse, se quedó allí, atrincherada dentro de sus propios pensamientos sin sentido. Todavía soñaba con su madre y su hermana, y aún podía recordar haber esperado todos los días para ese viaje en automóvil, una llamada telefónica, algo, cualquier cosa, y luego llegó la noticia, no llegarían. Su pequeño mundo se hizo añicos, y el mago quedó confundido y angustiado. Aunque Jack lo dijo de la mejor manera que pudo, no ayudó, era solo una niña, nada de eso tenía sentido, y tal vez con el tiempo, ella simplemente, miraba cada vez que veía a su ex hermana en la escuela, esperando el día que pudieran estar juntos nuevamente, pero no sucedió de esa manera. Con una explosión de ira, ella puso un puño, su brazo temblando de una mezcla de náuseas y debilidad, pero encontró fuerza antes de golpear suavemente la pared rocosa. Eran extraños, con uno de los populares Tosaka, el otro un Matou, con poco más que palabras escasas y asentimientos ocasionales de reconocimiento. Eso es lo que era, una desconocida, dejada de lado para el favorito, al menos, así se sintió. Un goteo de sangre comenzó a estallar suavemente de un corte a lo largo de su piel, solo para estallar pronto en una niebla de vapor, desapareciendo cuando las máquinas invisibles vuelven a colocar el tejido dañado. Las cosas habían cambiado, ella había crecido, y con una nueva forma de ver el mundo, sus puntos de vista también cambiaron, nunca permanecieron estáticos. Cada vez que se conocieron, un viejo resentimiento burbujeaba a la superficie, una mezcla de pérdida, miedo y una ola de ira profunda, que culminó en un desastre confuso que no podía describir. Todo derivado del padre que nunca quiso a ella y a la madre y a los hermanos que no se atrevieron a desafiarlo. Pero con esos sentimientos surgió algo nuevo, una presencia, como si el mago estuviera a punto de dejar salir algo, aprovechando un potencial desconocido. El protegido tenía una idea de un pensamiento sobre lo que era y, sin embargo, su inadecuado entrenamiento la detuvo. Con dientes apretados, su puño apretado comenzó a temblar mientras Prana recorría sus circuitos, aprovechando sus agresiones acumuladas, ya no se detuvo por una contaminación revocada desde hace mucho tiempo. Se quemó con los últimos vestigios de la miserable vida de Souken Matou. Un gruñido la escapó ante el mero pensamiento de su nombre, su ira obligando a un brillo púrpura a estallar de su palma de espera, apretándose y abriéndose en una batalla entre instinto y fuerza de voluntad, ya no contaminado por un intento de cambio a su afinidad. Por un breve momento, a través de mechones de energía púrpura, sus orbes reconocieron brevemente un vacío familiar a lo largo de la superficie de la pared. Una puerta de entrada cercana a un reino más allá de la comprensión que apareció por lo que parecía una eternidad. A pesar de su pequeño tamaño, la entrada se mantuvo estable, sabía que era esto. Después de haber encontrado un archivo de conocimiento en el estudio de Matou, su afinidad original, aunque parecía que apenas podía hacer algo, tal vez algún día el magus encontraría un impulso para ir a la vista. En un instante, sus ojos morados dispararon a la conciencia, y con una ola de una mano, su energía cortada, el vórtice que se dispersa poco después, se fue tan rápido como llegó. La heredera permaneció allí un momento, recuperando la respiración cuando años de entrenamiento se afianzaron, obligando a las sensaciones lejos cuando una calma superó a su persona una vez más. No era el lugar para algo así, no mientras había trabajo por hacer. La protegida se tomó un momento para recolectarse, deslizando ociosamente los pliegues sobre su ropa mientras reprimía cualquier sobra de su breve lapso en el juicio antes de mirar la vieja escalera de adoquines. Antes de ella yacía un conflicto inevitable, uno que aparentemente la llamaba por una razón u otra, los débiles pétalos similares a las flores a lo largo de la parte posterior de su mano derecha demuestran como tal, pero aún así, dio un paso, luego otro, que se alejaba más de los confines seguros de su hogar y en un reino de incertidumbre y confusión, y a medida que la heredera descendía, el sótano de la caverna se abrió, con su enfoque aterrizando en la única presencia dentro de la cámara. Un intrincado sistema de anillos entretejidos con texto y símbolos, a diferencia de todo lo que una persona promedio podría comprender, con cada aspecto aparentemente atrapado en la órbita de un hexagrama aún más intrincados tallas esparcidas por el piso, ya que se colocó allí hace bastante tiempo. El aire se sentía frío cuando las escaleras dieron paso a un terreno sólido, como si hubiera estática en el aire, y sin embargo, el alumno persistió, caminando lentamente hacia el círculo.
Todo comenzó en este lugar, con un ritual simple, una figura legendaria, un espíritu heroico de alguna parte de la historia humana aparecería, y sin embargo, siempre parecía una apuesta para el joven Matou, uno que posiblemente ganó a pesar de no participar en el último conflicto. Un gentil zumbido de intriga superó a la niña mientras observaba la vieja talla. Este era el mismo lugar que su tío había hecho el ritual hace 10 años, utilizando un catalizador provocado de algún lugar desconocido. Ella entrecerró los ojos recordando débilmente que su abuelo adoptivo mencionó a Cuba, pero eso fue todo. Pero el resultado final, el mago recordaba haber sentido su cabello al aire cuando la electricidad crepitaba a lo largo de toda la finca, y lo siguiente que supo es que alguien estaba allí, de pie contra los hombres más cortos, sus rasgos extranjeros pálidos presentes para que todos vieran a medida que sus penetrantes ojos azules brillaban un rojo desafiante. Ella no pensó nada de él, solo un berserker, con traje y, muy sensible, y enojado. Un suspiro la escapó. Sí, ese es Jack. El Matou no sentía la necesidad de reflexionar sobre cómo vivía con un ex sirviente del futuro. Uno pensaría que eso suena interesante, pero obtener algo más que una propaganda sobre cyborgs y un senador enojado se sintió imposible. Llamar a Jack terca fue un eufemismo, pero aún así. Una nueva sonrisa cruzó sus rasgos incluso pensando en el hombre que la crió. Al final funcionó para ellos, y la joven no lo cambiaría por el mundo y, con suerte, esta vez funcionaría lo mismo. Ella se quedó allí, retirando lentamente un teléfono celular rosa cubierto con una variedad de flores autocorrientes, mirando en ese momento, solo unos minutos más. La futura maestra se recolectó cuando un pequeño grupo de emoción comenzó a construir. A pesar de las circunstancias, ella llamaría a alguien o algo adelante para ayudarla. A través de años de entrenamiento, una niña se había convertido en una versión más segura de Ercel. Oh Dios, ¿cómo se presentaría? Asterisco BPPP. Con un suspiro de frustración, el aprendiz creó instintivamente la alarma en su teléfono sin una mirada, empujando el asunto a un lado y decidiendo hacer lo que hizo lo peor. Ala. El Matou dio un paso adelante, bailando cuidadosamente entre las intrincadas líneas, haberlos cambiado 2 veces una y otra vez por los más mínimos errores durante semanas. Sin embargo, la angustia permaneció siempre presente, pero no le impidió hacer lo que se necesitaba. Un ritmo lento disminuyó en una parada, con sus botas plantadas a lo largo del borde del círculo más interno, el mismo lugar que su tío una vez estuvo, al encontrar un acero a sus nervios. Ir más allá de sus preocupaciones mundanas y empujar hacia adelante por el bien de otro, para hacer lo que consideraban bien. Ella cavó a través de un bolsillo, sus dedos se apretaron alrededor de un paño suave, envuelto suavemente con un manjar solo otorgado a una posesión preciada. Su palma se abrió cuando una mano libre desentrazó lentamente el velo de material, revelando una pieza brillante de material reflectante, simplemente apareciendo como una parte de algún objeto mayor. Un espejo de un viejo templo, desgarrado en algún momento, arrojado a un lado para ser olvidado, y lo mismo casi repetido dentro de la finca de Matou, con ella encontrando la pieza por casualidad, cavando algunos documentos en su elemento ilusorio, pero encontrando algo completamente. Se sentó sobre un pedazo de pergamino, enterrado en el escritorio del patriarca muerto, simplemente registrando una fecha antigua de supuesta creación y la tierra en la que se encontró, Eritrea. El mago miró su reflejo, sintiendo los puntos lijados, ahora poco más que ranuras redondeadas, sintiendo una conexión extraña con él a pesar de no saber lo que traería. Llámalo estúpido, pero alguien de ese continente la había traído más que buena suerte antes, y otro catalizador podría hacer lo mismo, pero se sentía como algo más, como si le estuviera llamando, llevándola a tomarlo por el ritual sin un momento de duda, y el aprendiz se aferraría a esa esperanza. Y así fue, ella sonrió hacia el objeto, colocándolo en el centro de su ritual antes de levantarse una vez más, listo para lo que estaba por venir. Cuando su mente comenzó a concentrarse, la joven solo podía estirar una palma, sus ojos se cerraron hacia el mundo cuando un suave brillo morado comenzó a extenderse desde donde estaba de pie, extendiéndose lentamente hacia afuera mientras su voz resonaba, llenar, 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 llenar. Repite cada 5 veces. Para los momentos más breves, esas corrientes subyacentes, la ira, la tristeza, los principios rectores que permitieron al joven Magus vivir con un nuevo significado con cada palabra,
como si estuvieran llamando a alguien específico, a pesar de la naturaleza repetitiva, repetida por casi todos los que participaron en tal guerra y, sin embargo, se sintió único. El brillo comenzó a expandirse, su forma luminosa brillaba a través de la habitación desde un rayo suave hasta una cascada de luz absoluta, conduciendo la oscuridad desde este lugar del mal. Simplemente se llena una vez llenado. Anuncio. Tu ser está debajo de mí, mi destino está en tu espada. La frase nunca se sentó bien con el mago, la idea misma de obligar a alguien a actuar en contra de su voluntad se sintió mal, y sin embargo, una necesidad de todos modos, y sin embargo, una parte profunda de ella realmente esperaba encontrar a alguien agradable, un espíritu afín, si fuera posible. De acuerdo con el enfoque del Santo Grial, si cumple con este sentimiento, entonces responde. Golinetes de tierra y rock suelta comenzaron a temblar mientras la heredera avanzaba hacia adelante, su suave voz que refleja una sensación de comprensión solemne, conocer completamente bien las apuestas de aceptar esto, saber cuánta destrucción la esperaba en los próximos días. Aquí está mi juramento, yo soy el que se convierte en todo el bien del mundo de los muertos, yo soy el que presenta todo el mal del mundo de los muertos. El temblor empeoró, con trozos de escombros y polvo que ondulan a través de la habitación, casi llevando a la niña a una caída, solo para que sus botas se estremecieran en la tierra, cavando cuando sus sellos de comando comenzaron a brillar vibrantemente un rojo intenso a medida que comenzó a surgir una presencia, prestación de sus palabras. Las olas de trauma se entremezcla con la creencia en una vida mejor la obligaron a hablar a través de los dientes apretados mientras su ceja se frunceaba, su rostro se rasgaba en un ejemplo crudo de arena. Negándose a sentarse por más tiempo, su prana surgió a la superficie, esperando su próximo uso. Tú, 7 vestidos en el cielo en 3 palabras de poder, llegan del anillo de disuasión o guardan del equilibrio. Asterisco RRRRRR. Con un jadeo, los ojos de Matou se abrieron a medida que el retumbar se volvió más intenso, explotando olas de escombros en su línea de visión antes de detenerse abrupta cuando una explosión de luz salió disparada por la cámara vacía, abrumando brevemente su forma como sus llamadas recibieron una respuesta. Asterisco haga clic en. Haga clic en. Rach. Rach. A medida que sus orbes morados permanecían firmemente cerrados, la heredera solo podía escuchar la tintineo de tacones suaves pero rítmicos a lo largo del piso de piedra endurecido mientras una cadena fluía con cada paso tomado, sin acercarse ni escapar a la distancia, permanecer completamente dentro del alcance de su persona. La estudiante lentamente levantó las manos, ya no la protegía de una verdadera tormenta de polvo, frotando la desenfoque de su visión mientras hablaba en el vacío incierto por delante. ¿Échalo? Los pelos en la parte posterior de su cuello comenzaron a levantarse cuando un hormigueo instintivo atravesó la columna de la joven, como si estuviera siendo evaluada. Se sintió, depredador y aún. Estalló un zumbido, su tono suave no coincide con el aura amenazante que escapó de la entidad invisible y, sin embargo, permaneció en una especie de interés neutral, no demasiado agudo ni aburrido. Una especie de término medio que refleja un cansancio de la edad o la indiferencia, no podía decir con certeza, pero, incluso sin su vista, instintivamente tomas una postura defensiva. Qué curioso. Como una voz melódica perforada en sus sentidos, el mago se obligó a mirar a través de lentes borrosas, sin ver nada, simplemente una nube de niebla con una sombra posterior caminando dentro de sus confines. Ella miró hacia abajo por un momento, solo se dio cuenta de que todo este tiempo se había bajado a sí misma, su forma lista para atacar en algún momento. La boca de la heredera permaneció ágape por un momento antes de recoger su rumbo pronto, no queriendo dejar una mala impresión. ¿Cómo te hiciste? Una risita suave estalló como si la figura se sintiera divertida por su perplejión por alguna razón u otra, pronto seguida de un suave paso adelante. La sombra se vuelve más aparente pero casi invisible a través de la nube de disipación lentamente. La voz, una mujer, delicada pero firme, estalló una vez más. He tratado con el reino del hombre durante bastante tiempo, con muchos luchando por razones oscuras, manipulado por algunos tontos gambit de leyenda u otra, y a pesar de sus similitudes, con el tiempo, me volví bastante bueno para encontrar las diferencias. La sombra se acercó, caminar en una especie de movimiento rítmico que casi fascinó a la joven. Observando las características casi invisibles se hizo más evidente a medida que la mujer se acercaba, hablando como ella fue. En ti, siento una advertencia, un temor de lo que una vez sucedió que aparece, reverbera en tu tono y la misma forma en que te tienes a ti mismo,
como si tengas algo para probar, si te lo hayas preguntado. Un trago se abrió paso por la garganta del protegido cuando un hechizo seco superó su ser, sintiendo que estaba en algún tipo de juicio, demostrándose a una figura de una posición desconocida. La presión se sintió irreal, pero aún así. Lentamente levantó una mano, colocándola sobre su corazón, sintiendo sus rayos rápidos, nunca cediendo ni siquiera por un momento, y sin embargo, su mente se mantuvo serena, obligado a su misión solo a través de Willpower, con un incendio para vivir empujando nuevos ideales hacia adelante. El Matou dio un paso vacilante hacia adelante, llevando a la figura que se acerca a un parado sorprendido como si lo inesperado hubiera ocurrido. El mago se quedó allí, su puño se apretó ligeramente y liberó una y otra vez. ¿Qué haría ella como maestra? Hació una pausa, que se castigaba internamente, habiendo pensado en esa respuesta hace mucho tiempo, decidiendo por sí misma unirse a esta guerra en un nivel instintivo. Sus orbes morados miraron hacia el comando brillantes sellos a lo largo de la parte posterior de su mano derecha, su vibrante color rojo en contraste con la delicada piel pálida sobre la que descansaba. Todavía se sentía extraño pensar todo este tiempo más tarde. Podría haberse alejado, con Shouken muerto, ya que nada ató a la joven al mundo de la magia y, sinceramente, lo odiaba, todo, las facciones, las reglas arcaicas que destrozaron a su familia y a tantos otros separados, y el asco casi ciego por el resto de la humanidad, viéndolas como primitivas sin importancia en un mar de olvido, pero en el fondo sabía que no se detendría. Jack era terco, e incluso si las probabilidades estuvieran completamente en su contra, casi garantizando la muerte, el exsirviente no retrocedió. Probablemente era la persona más decidida que el mago había visto. Buses inspiró y condujo una sensación de miedo a ella, preguntándose cuándo llegaría el día en que dejó de volver a casa. ¿Podría sobrevivir incluso sin él? El mero pensamiento de perder a otra familia sacó lo peor de la niña y, sin embargo, sabía que no era solo su vida o la suya en la línea, sino toda la ciudad, sino el mundo. El aprendiz sabía justo cuáles eran las apuestas en esta guerra, habiéndolos escuchado tantas veces desde el día en que esas focas aparecieron en su mano, pero tenía que ser así, no podía dejar que Jack se fuera solo, no cuando podía actuar. Un suspiro la escapó mientras el estudiante miraba la sombra del sirviente, todavía esperando una respuesta, deseando ociosamente que le hubiera pedido a su guardián que se quedara por el ritual. Todavía no era buena con sus palabras, pero tenía que intentarlo. El mago bajó la cabeza, mirando hacia el piso mientras su ira interna hirvía a la superficie, hablando a través de los dientes apretados. Cuando era joven, me sentía indefenso, viviendo en una casa llena de nada más que odio, y el único hombre que le importaba, murió tratando de salvarme. Una imagen llenó su mente, que representa a un hombre de cabello negro con una suave sonrisa en su rostro. Se transformó lentamente en un rostro dolorido y cicatricado, pero aún solo la veía con un amor familiar a pesar de su propio dolor. Su mirada permaneció obsesionada en el suelo mientras continuaba: lo que quiero es proteger a la familia que me queda, pero es más que eso. A medida que los sentimientos de abandono se mezclaban con una creciente ira, su mirada lentamente aumentaba, observando el creciente detalle de su potencial aliado en un sentido de total certeza. Tienes razón en que tengo algo que demostrar a alguien que perdí debido a esta guerra, y las reglas de nuestro mundo, incluso cuando las lágrimas, la Hales a sí misma para hablar a medida que las palabras se pusieron bajas. Sus fists se apoderan de los fists se apoderan de los injusticios con las emotions inútiles, las lágrimas, la Hales que se busca en las palabras bajas. Sus fists se apoderan de los fists, los fistros, los fistros, los fistros de los fists, los fistros de los fists, los fistros de los fists, las lágrimas. Mi hermana, que podamos ser una familia otra vez, y si tengo que abofetearlo en su denso cráneo, entonces la golpearé en su propio juego y ganaré esta guerra. El silencio dominó la cámara cuando la declaración de la niña se estableció en su lugar, con la figura permaneciendo completamente quieta como si necesitaran un momento para asimilarlo todo, y sin embargo, una voz sonó. Su tono ya no está distante, acercándose tanto en la empatía como en la proximidad. Como los pasos se acercaron, conozco el dolor de desear proteger a los que aman. La niebla se disipó con un paso repentino hacia adelante cuando una bota negra se entremezcla con color magenta golpeado en el suelo, una fuerza invisible volando los escombros.
revelando a una mujer hermosa pero sorprendentemente alta con pelos morados largos y sinuoso que se extiende casi hacia el suelo. Llevaba un vestido negro ajustado, dejando poco a la imaginación, con calentadores de brazos y piernas separados, su color oscuro contrasta con su piel inmaculadamente bronceada y, sin embargo, el mago solo podía centrarse en el extraño guardador apartado alrededor de los ojos de la mujer antes de que su mirada cayera a una suave sonrisa a lo largo de su rostro. Mientras hablaba entonces supongo que está bien decir que estoy bien acostumbrado a tomar órdenes, maestro, soy tu jinete. Horas después, una figura se agitó en su sueño, queja y gimió una mezcla de ambas palabras y sentimientos en una mezcla extraña solo conocida por aquellos con muy poco sueño. Sus ojos invisibles se movieron debajo de sus párpados como si estuvieran viendo una visión peculiar u otra dentro del alcance de sus pensamientos confusos, cada uno formando una realidad sin sentido. Solo tiene sentido en este momento antes de desaparecer de la memoria por completo poco después de despertar, dejando a uno preguntarse si incluso sucedió en absoluto. Las cubiertas de seda se arrugaron y se doblaron cuando un brazo delgado arrojó ligeramente el material separado, exponiendo sus largos mechones marrones al mundo mientras se acurrucaba instintivamente en una pelota, alejando el frío repentino de los escalofríos de la mañana. En su mente, el caos de los sueños de relajación llegó a un ápice explosivo. Ella estaba en una habitación desconocida, dada por su capricho por sus abuelos maternos, el Senhou, un hombre una vez profundo, ahora relegado a la normalidad del mundo no mágico, su aptitud hace mucho tiempo que dejó de aparecer, y su madre no tenía una idea de la lujosa, y sin un estudio o incluso un suplicador grave, sus alrededores se sintieron tan extranjeros, donde los muebles y la ornamentación deberían haberse alzado, con viejas superficies de roble pulido a la perfección y sillas recubiertas en el mejor relleno disponible, en su lugar había varios apodos, para colorear libros, juegos de mesa, incluso un tapiz de color que descansaba a lo largo de las paredes, dándole una sensación de ser más de una casa de juegos que un hogar. Se sentía mal. Había criado un mago, entrenada en la manera de su padre, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer una vez que llegó a la mayoría de edad, pero esto. La tosaca fingió una mordaza mientras recogía un oso rosado de peluche antes de descartarlo en el camino, pronto la revisó para los observadores, al no ver a ninguno antes de lanzar, atrapar el lujoso juguete a mitad de la casa, acercándolo a su pecho, encontrarlo un poco lindo. El mago suspiró, dando pasos cortos pero seguros mientras cruzaba un piso alfombrado con una elegancia inesperada para una niña de su edad, pero se esperaba, y ella necesitaba posponer una imagen segura, incluso si nadie estaba mirando, así es como era, pero debajo. La opulenta hija miró hacia una ventana cercana, ocultaba parcialmente un velo de tela separado a mitad de la superficie, con la oscuridad misteriosa de la noche en el espacio. A medida que el vidrio se acercaba, el Tosaka casi tuvo que arar su cuello para ver la tenue luz de la estrella disminuyendo desde arriba, y con un resoplido de molestia, se inclinó, apoyando un codo a lo largo de una pequeña repisa de madera mientras le daban la barbilla sobre el horizonte, permitiéndole ver la gran distancia. La ciudad de Fuyuki estaba tan lejos, pero sus luces permanecieron siempre presentes, lo que refleja la naturaleza bulliciosa de la vida moderna sin un momento de descanso adecuado en nuestra sociedad globalizada. Descansó allí, observando las luces parpadeantes mientras varias partes de la ciudad permanecían desapercibidas, trayendo un fruncir el fruncido de su pequeña cara, sabiendo que su padre estaba en algún lugar mientras estaba atrapada aquí. Sus orbes azules se estrecharon cuando un temblor superó a su persona, ya sea de estar de pie de punta o a través de pura ira. El Tosaka solo admitiría a este último, sintiendo que podría haber hecho algo para ayudar. Fue entrenada para esto, criada en la magia de su familia, aprendiendo las complejidades de utilizar joyas para su ventaja. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué su padre no la trajo? El marco de madera se abrochó ligeramente mientras se quejaba de atrofia, y obstinadamente se negaba a mirar hacia otro lado mientras su ceño fruncía, su naturaleza competitiva tomando la vanguardia. Sabiendo si ella estaba ahí afuera, las cosas serían diferentes sin ella. Escaneó brevemente su entorno, escuchando una voz suave, pero no encontrar una fuente antes de que un cambio repentino atrajo su atención una vez más.
Asterisco como si en un instante la ciudad lejana parecía brillar, apareciendo como casi una ilusión antes de que la realidad rompiera el velo de la confusión. Ella solo podía ver cómo las estructuras colosales que salpicaban ese horizonte distante comenzaron a temblar y retumbar visiblemente de una fuerza invisible. Y luego vino el brillo. Los amarillos y blancos artificiales de la vida urbana de repente se apagan, reemplazados por un brillo rojo etéreo cuando algo se estrelló y disminuyó en las estructuras, una ola de algo oscuro. El tiempo parecía disminuir, con el mago solo capaz de imaginar a las personas de abajo, mirando una apariencia repentina y extraña, casi podía sentir su presión a pesar de la distancia voraz y su estructura borrosa, emitiendo un aura de temor absoluto, enviando escalofríos por su columna vertebral hacia su propia alma, y luego bajó. Asterisco buuu. El mago se estremeció cuando un escalofrío impío acumuló a su persona, solo capaz de observar a medida que la ciudad desapareció brevemente debajo de la oscuridad antes de que una explosión colosal superara la tierra, soplando polvo y escombros por millas como las superestructuras diseñadas para la peor naturaleza pudieran dar, colapsar y provocar a las personas debajo. Ella hizo una mueca de miedo cuando las luces de su habitación se cerraron, solo dejándola y la luz demoníaca en la distancia, y sin embargo, el mago solo podía pensar en una cosa, su padre estaba en algún lugar allí, que podría ella, ignoró la voz, ni siquiera consciente de su presencia, solo el terror crudo abrumaba su pequeña forma a medida que el temblor empeoraba. Asterisco RRRRRR. El temblor empeoró cuando la ciudad reapareció, maltrató y aplanó debajo de una fuerza imparable mientras la joven luchó para mantener su equilibrio, observando cómo el horizonte se oscureció antes de la realización. La realización, solo ver una vil mezcla de boras oscuras entrelazadas con forro rojo que se estrella hacia la casa, avanzando sobre su pequeño mundo como nada. Ella se soltó instintivamente, agachándose mientras agarraba su juguete para la querida vida, sus ojos azules cerrados mientras el temblor continuaba, esperando el inevitable rin. Con un jadeo repentino, la niña se disparó, sus ojos muy abiertos y completamente borrosos, completamente aturdidos de un sueño lejano mientras las cuentas de sudor goteaban por sus delicadas características. Miró hacia abajo, viendo sus brazos acurrucados alrededor de una pequeña almohada, habiendo apretado durante su sueño por alguna razón o otra finalmente despierto, querida. El Tosaka sopló una corriente de aire hacia arriba, separándose de sus mechones marrones dispersos mientras miraba a un lado, reconociendo una aparente presión en su hombro. Al ver una mano delicada suavemente a su alrededor, siguió la extremidad, encontrándose con un par familiar de orbes de color verde oscuro mirándola suavemente antes de que una sonrisa siguiera su ejemplo. ¿Llegada de nuevo? La estudiante asintió lentamente mientras sus pensamientos cayeron de su desorden confuso, formando una sensación de coherencia una vez más. Lentamente se alejó del toque de su madre, trayendo un gruñido de decepción de la mujer mientras estiraba los brazos hacia el cielo. ¿Qué hora es? Un zumbido escapó de la mujer mientras se levantaba lentamente, de pie de la cama y acercándose a una ventana cercana, la vista aportaba un sentimiento de temor del mago, y sin embargo, ella no podía decir por qué hasta que retire una suave cortina de seda hecha de las mejores fibras doradas imaginables, revelando la luz del sol cegador. El Toasaka observó en perplexión mientras su madre escaneaba el horizonte. Yo diría que 6 o 7, se giró, sonriendo a su hija de la misma manera obediente que siempre tenía. Sabría si cierta alguien no jugó con nuestros relojes. Cerrando los ojos en la sombría aceptación, la mujer giró con una gracia esperada para una familia magus, arrastrándose hacia la puerta, teniendo mucho más que hacer alrededor de la propiedad gigante que perseguir a su hija. No es que ella fuera del tipo que hizo eso, encontrando mucho más consuelo en silencio. Sin embargo, ella hace una pausa en la puerta mientras el Tosaka más joven se levantaba lentamente hacia arriba, colocando sus manos a lo largo del marco de roble de su cama y colocando sus pies a lo largo del piso. Como ella lo hizo, la mujer habló una vez más, honestamente, a veces eres como tu padre, a veces coma antes de simplemente salir en un silencio sombrío. Para los momentos más breves, una pausa se encontró con los rasgos de la niña, que estalló por su agotamiento cuando un simple nombre le recordó a los mejores tiempos, cuando se sentían como una familia real, no solo
lo que ella y su madre tenían en este momento. El portador de joyas pateó ociosamente, arrastrando sus sábanas sueltas al aire mientras reflexionaba sobre su relación. Su madre nunca se había recuperado de la muerte de su padre, y ella tampoco lo hizo, pero aunque esta última lo tomó como motivación para demostrar el nombre de Tosaka y cumplir con los objetivos de su familia, la primera se retiró a sí misma. Rin no sabía por qué su madre actuaba así. Su padre vivió la vida de un gran mago, y aunque ella lo extrañó, la joven todavía le tenía una reverencia, un objetivo al que aspirar. ¿Qué más había dicho? Con un ligero suspiro, el mago se puso de pie lentamente, saber que sus quejas no serían bien, habiendo intentado durante años hacer que su madre al menos volviera a vivir en el mundo real. Pero era como si estuviera en un bucle, haciendo las mismas tareas que siempre, incluso ocasionalmente colocando un lugar en la mesa, solo para sacudir la cabeza antes de guardar el plato. Toda la situación dejó a Rin asustada y preocupada por ella, pero, si todavía iba a seguir su día, cuidando de su única hija, su madre debe estar feliz en algún nivel, ¿verdad? Mientras la niña estaba de pie lentamente, agitando una mano a través de sus cerraduras marrones, no pudo evitar hacer una mueca de molestia al ver su habitación inmaculadamente limpiado una vez más mientras ella dormía. Donde una mezcla de libros, ropa y la joya ocasional yacían a lo largo del piso e incluso cubren varios estantes a través de la habitación, ahora estaba un espacio organizado. Ella se quejó un insulto de palabras y emociones en una sola propaganda mientras escaneaba la alfombra roja. Ya no puede encontrar nada. Los pensamientos del mago se detuvieron, detectando su uniforme cuidadosamente doblado, descansando sobre un escritorio de madera adornado importado de algún lugar u otro. Ella puso los ojos en blanco ante la vista. ¿Qué era ella? ¿5? Se sintió extrañamente vergonzoso que su madre se pusiera ropa cuando el Tosaka fuera prácticamente una adulta. En el fondo, podría haberse sentido agradecida, aunque no se atrevería a decirlo en voz alta. Después de todo, tenía que prepararse para Uo. Una angustia repentina superó a la niña cuando un pensamiento olvidado surgió en la superficie mientras se zambulló hacia su escritorio, arrojando una combinación impía de tonterías desde papeles hasta recortes de cabello al azar, destruyendo por completo el espacio inmaculado en menos de un momento mientras su mano se cazaba alrededor de una superficie metálica familiar, delgada, aún fría al toque. Con un brillo audible, la cadena se sacudió mientras arrastraba la pieza de sus confines ocultos, revelando una joya de ámbar mientras reflejaba suavemente la tranquila luz de la mañana. Con un suspiro de alivio audible, la niña volvió a caer en una silla en espera, eligiendo ignorar la incomodidad de aterrizar en roble endurecido, simplemente manteniendo el brazo levantado mientras miraba el dispositivo. Un irk de molestia atravesó a su persona mientras el mago miraba hacia un reloj cercano sentado cerca de su cama, observando mientras los brazos comenzaron a ser visiblemente enrollados, recordándole la noche anterior. Encontrar al colgante encerrado en un rincón olvidado de su sótano, no el rompecabezas, fue ningún problema para ella. El Tosaka se humilló brevemente en orgullo, empujando su pecho mientras miraba hacia el techo, alardear de nadie en particular. Pero sus reflexiones se detuvieron cuando un pulso repentino emanaba de la gema que aún colgaba entre sus dedos. Mientras el estudiante miraba a sus coloridas profundidades, el zumbido rítmico continuó antes de dispersarse junto a su momento de confianza, solo para ser reemplazado por más molestia. De alguna manera, Rin sintió que se estaba burlando de ella, pero pronto sacudió el pensamiento. Sus largos mechones marrones se balanceaban en su campo de visión, trayendo un suspiro por la opacidad de prepararse para el día, pero como pronto colocó la joya brillante, solo pudo murmurar, será mejor que valga la pena. Minutos después, el mago se paró en la sala de estar familiar, rodeada de galas, la mayoría consideraría obsceno. Aún así, para ella, fue más allá de lo común, más una necesidad para la vida de un mago. Se paró a la vanguardia de una línea de miembros prominentes de la línea Tosaka, proporcionando a la joven no solo los recursos para continuar sus estudios, sino que trabajan para salir, sino que era una bolsa mixta en sus ojos. Miró hacia abajo, estudiando el uniforme suave que siempre usaba al asistir a la escuela, la misma chaqueta de color crema que descansaba sobre una camisa de vestir blanca, con una simple falda negra para arrancar. La mera idea de asistir a la clase cuando todo se sintió tan cerca molestó al estudiante. Rin nunca fue uno para permanecer inactivo, a pesar de su completo desinterés al unirse a cualquier cosa en su escuela. Eso no fue por algún miedo a perder, no, el mago sabía que ganaría.
sin ver mucho punto en unirse cuando no había una competencia real. Levantó suavemente una botella a sus labios, tomando un sorbo calmante mientras el líquido sedoso pero agradablemente dulce abrumaba sus sentidos. Leche té, uno de sus placeres no tan gruesos. Después de todo, el Tosaka sintió que se ganó algo de mimado después de lo lejos que había llegado, practicando durante años por este conflicto, con o sin una maestra para llamarla suya. Una sonrisa segura adornaba sus rasgos, saber por primera vez habría una amenaza genuina, un riesgo real involucrado, donde podría superar sus límites y demostrar su valía al mundo. Al Tosaka no le importaba mucho el grial, ¿por qué ella? No, en cambio, ella quería ser la que ganara para su familia, fue más para su orgullo que cualquier otra persona, pero la niña no podía negar querer ser el Tosaka para reclamar tal hazaña. Asterisco ZZZT. Sus pensamientos se detuvieron cuando un televisor cercano parpadeó entre los canales, con una neblina de estática que estalló de sus altavoces, alejando cada sentimiento, excepto la ira en la niña. Ella trató de ignorarlo, realmente lo hizo, golpeando su pie por el suelo, incluso tomando otro sorbo antes de resoplar, y con una parada enojada, caminó hacia el dispositivo, mirándolo dagas. Como con un simple aspecto, se detendría, pero no lo hizo, molestar a la niña aún más. El mago miró a su alrededor por un control remoto, pero no encontró uno, suponiendo que se perdió en algún cojín u otro. Ella no tuvo tiempo para lidiar con esto o la energía. Bueno, lo hizo, pero Rin tenía mejores cosas que hacer que jugar con dispositivos, y aunque una persona promedio simplemente presionaría el botón de encendido en el dispositivo, la estudiante indiferente ni siquiera pensó en tal cosa, enorgulleciendo de su propia solución. Y sin tanto como un pensamiento, el mago levantó una mano, apretó su puño y la golpeó en la parte superior del dispositivo. El dispositivo aturdía audiblemente, pulverizaba y luego se tranquilizaba. Antes de que su sonrisa pudiera regresar, el televisor se disparó, estableciéndose en un canal como si la niña hubiera sacudido sus circuitos de la manera correcta. A pesar de sus tendencias de hombre de las cavernas hacia la tecnología, no es que fuera estúpida, sino que no lo preocupaba. Una voz escapó de los altavoces, profundos y muy monótonos, haciendo que la niña levantara una ceja ante su familiaridad antes de que una imagen llegue a la pantalla. Solo las noticias de la mañana. Un reportero no identificado u otro, el mismo hombre de siempre que siempre, con una línea de cabello que retrocede y un bigote oscuro superpuesto, un rostro desgastado, tanto del tiempo como de una carrera de informar lo peor que el mundo tenía para ofrecer. Con una mirada endurecida, sus ojos oscuros parpadearon mientras leían un guión que contaba otro ataque reciente. El mago simplemente escuchó mientras el hombre hablaba de un intento de robo, una invasión de la casa, algo en ese sentido, sin prestar atención a los detalles. Después de haber escuchado este tipo de conversación durante años en este momento, su mirada se reenfocó cuando las viejas imágenes de CCTV parpadearon en la pantalla, mostrando a un grupo de hombres enmascarados armados con varias armas, algunas sosteniendo libremente las armas de fuego mientras que otras se apoderaron de lo que parecían ser murciélagos caseros, que se avecinaban a las afueras de una tienda. Ella entrecerró los ojos, tratando de determinar los detalles más finos sobre una cámara claramente desactualizada, y cuando los hombres se dieron un asentimiento, comenzaron su marcha hacia la entrada, con su instintivamente sabiendo lo que planeaban hacer una vez dentro, solo para que el caos absoluto se rompiera. Llamarlo Carnage no le hizo justicia, en un momento en que los ladrones eran una entidad unida. La siguiente, lo que solo podría describirse como una racha de rayos en el marco, literalmente apareciendo como si se hubiera teletransportado en su lugar, con una luz blanca brillante cegando una figura oscura escondida dentro de sus confines, sosteniendo un objeto rojo u otro como cayeron a través del asfalto mismo. La red se saltó bastantes cuadros, probablemente negándose a mostrar los detalles de lo que había sucedido, pero una vez que regresó el metraje, el Tosaka vio los resultados, las bolsas del cuerpo, mucho más de lo que había hombres en ese lugar, con algún aviso u otro sobre una línea de consejos policiales para cualquier información sobre el asesino. Rin suprimió una mordaza, de alguna manera encontrar el botón de encendido por pura asco, pero estaba entremezclado con algo más. Una sensación de familiaridad como lo había visto en un recuerdo lejano o incluso en un sueño, desde hace mucho tiempo olvidado o incluso enterrado junto con el resto de esos horribles días. Ella sacudió la cabeza, golpeando la pantalla con un clic molesto.
No esperó para despedirse de su madre, ya no quería estar cerca de los medios por un poco, sintiendo una sensación de hundimiento dentro de su estómago, necesito aire fresco, y así, sin decir una palabra, agarró su bolso y pasó por la puerta principal, caminando por los elaborados escalones que se alejaron de su propiedad y hacia la ciudad por delante. Mientras el Tosaka se dio cuenta, sus zapatos marrones chocaron suavemente con la acera una y otra vez mientras se dirigía a la escuela, permitiendo que sus pensamientos deambulen una vez más. Lo que había visto había estado sucediendo durante años en toda su ciudad, algunos. Vigilante, si incluso pudieras llamarlo así, no, eso implicaba algún tipo de justicia, esto era algo más. Sus orbes azules miraban lejos en el horizonte al ver el automóvil ocasional desplazando perezosamente por el camino en su viaje matutino, convirtiéndose en una extraña mezcla de varias marcas y modelos de rojos, azules e incluso unos pocos blancos, y sin embargo, ella no les pagaba, no vio a una sola persona caminando en ningún lugar cercano. En un momento, podría haber adivinado que tenía algo que ver con el tiempo o incluso donde vivía, considerando que su vecindario era principalmente para la clase alta. Tener a sus hijos corriendo afuera emitió un aspecto malo, pero esto fue diferente. Fuyuki nunca se recuperó de la última guerra de Grail, y Rin estaba completamente al tanto de ello. No, incluso ella realmente no había superado lo que había sucedido ese día, y el Tosaka ni siquiera estaba en la ciudad cuando cualquier evento ocurrió. Aún así, ella vio los resultados, y también muchos otros. La gente no solo olvida los tiempos destructivos, esa fue una mentira pintada en películas y libros. No, el trauma se sintió como una experiencia colectiva, algo para soportar durante un tiempo mucho después de que las cosas se habían establecido. Hizo una pausa por la mañana antes de mirar alrededor de su vecindario y la ciudad distante, sabiendo muy bien que la mitad de los edificios habían sido abandonados, sus residentes se fueron a un terreno más seguro, sin encontrar el lugar que una vez llamaron hogar como un lugar para criar hijos o incluso encontrar un trabajo. Simplemente nunca se sintió lo mismo después de esas horribles semanas, impregnó el aire mismo. Solo una decadencia social. Rin era un mago, pero eso no significaba que no podía entender cómo reaccionaba la gente común, y había leído los informes contra la voluntad de su madre, tratando de mirar a través de las mentiras y descubrir que había sucedido realmente en vano, pero tenía ideas. Desde historias de niños faltantes hasta un derrame de productos químicos peligrosos que causan contaminación y deformidades hasta una serie de ambos desastres naturales mezclados con fugas de gas en toda la ciudad, generando semanas de infierno en sus residentes desprevenidos. Incluso si la gente creyera que las cuestas de humo, el Tosaka no los culparía por saltar el barco, con superstición y miedo general guiando a muchos a abandonar sus vidas aquí por algo nuevo, pero la ola de vigilantes empeoró las cosas. El usuario de la magia arrastró suavemente una mano entre sus coletas, enderezándolas a la perfección mientras el viento se atravesaba, tarareando ociosamente con una melodía que no podía recordar aprender. Más un recuerdo desvaído, pero aún así, provocado por alguna presencia extranjera en su día, ese mismo sentimiento alejó a muchos de la ciudad, incluso si lograron volver a buscar sus vidas después del desastre. Muchos sufrieron el caos resultante, con el crimen rampante. El Meges incluso recordó a su madre que encerró todas las puertas a pesar de que el campo limitado protegía su patrimonio. Con ansiedad en alto, una nueva figura atacó. Un automóvil se acercó, tocando la bocina mientras atravesaba a alguien que intentaba estacionar cerca. El sonido destruyó el tren de pensamiento de la niña mientras rugía en la distancia como un borrón. De lo mismo, aparecerían, matarían a cada persona en la escena, solo ahorrando a la víctima antes de desaparecer, sin dejar nada más que marcas de quemaduras y desmembrados cuerpos como evidencia, con piezas tan limpias, ni siquiera sangraron, simplemente se cosieron con un material abrasador. La policía no tenía idea de con qué estaban tratando, incapaz de ver más allá del velo eléctrico en el metraje, e incluso ella luchó por resolverlo. Llámalo un sentido de justicia o incluso asco. El Tosaka había intentado rastrear a la persona por un tiempo, usando el pedazo ocasional de jade o incluso amatista, creando una variedad de familiares para seguirlos, solo para que la figura desapareciera en la delantera, y solo había tantas cosas que podía salir con desperdiciar incluso antes de que su madre hablara al respecto. No es Rina, ella nunca renunció, pero por el momento, sintió que fue otra molestia antes de que su madre habló. Sobre eso, no es Rina. La puerta de la escuela se alzó en la distancia,
conduciendo el mago a caminar un poco más rápido a medida que una brisa fresca de la mañana superó su forma ligeramente vestida, enviando un sentimiento incierto a través de su persona, con la sensación que solo crecía a medida que se acercaba por el momento. Esta noche, convocaría a su propio sirviente, y con suerte, ella y su sable ganarían esta guerra de Grial con facilidad, pero aún así, el Tosaka parecía a la izquierda y luego a la derecha, al ver a nadie en sus inmediaciones antes de dejar escapar un gruñido audible, revolviendo sus manos entre su cabello con frustración ante la simple idea de tener que pasar un día entero de clases con esto en su mente. En serio, no se iría ahora que ella lo pensaba, conducir otro gemido de irritación sabiendo muy bien lo lento que iba a ir ahora. A medida que la puerta de metal abierta se avecinaba, rodeada por una pequeña pared de material blanco, otorgándole un ambiente relajado pero seguro, el mago suspiró, pensando que no podría ser ayudado, y pronto se solucionó una vez más desde el estallido, apareciendo tan inmaculada como siempre una vez que cruzó el límite y hacia el patio. La joven pronto escaneó el horizonte cuando el sol comenzó a brillar un poco más sin tantos como una nube a la vista, iluminando el patio de la escuela amarilla en un calor extrañamente agradable a pesar del escalofrío ventoso, lo que le permite un breve respiro de los elementos. Los orbes azules del mago se estrecharon ya que no pudo detectar a una sola persona, ni siquiera dentro de las muchas ventanas a lo largo de los diversos edificios que formaron la Academia Omurahara. Conduciendo un nuevo gruñido del magus, sabiendo que su madre había adivinado el tiempo completamente mal, no queriendo admitir su propia culpa en el asunto, la culpa se sintió mucho más fácil por tales cosas. El estudiante se quedó allí brevemente incierto de qué hacer, no como si ella hiciera algo en particular en la escuela, no ver realmente un punto en romper la imagen del ilustre Rin, algo en lo que se enorgulleció de todos los mismos, fue solo eso, una ilusión para evitar la sospecha, pero vino con los ascendentes, poder ir y venir como quise, no tener que preocuparse por los deportes o algunos sinsentido del club, aunque un zumbido escapó del Tosaka mientras se puso la barbilla con pensamiento, suponiendo que tenía mucho tiempo para matar y poco que ver con eso, pero hablando de clubes. La niña se miró a las manos, literalmente sopesando las opciones en su cabeza. Por un lado, la persona que tenía en mente al menos la mantendría ocupada por un momento, pero el inconveniente, al ver a un cierto Matou de pelo azul, la sola idea de ese bicho raro envió un escalofrío por la columna vertebral del Tosaka, no de una sensación de miedo, sabiendo que podía manejarse sin tantas como dudas contra un mago fallido como él, pero más aún la mirada que le dio a cada niña a unos pocos pies de él, se sentía predatoria. Ella sopló una corriente de aire hacia el cielo, observando mientras se arrastraba débil como un humo blanco antes de que el sol de la mañana lo dispersara de inmediato. Ella se encogió de hombros ante la vista suponiendo que ella o el líder del club pudieran mantenerlo bajo control si incluso se molestó en presentarse hoy. Y mientras la niña balanceaba perezosamente su bolsa de la escuela, atravesaba el campus condensado pero expansivo, pasando una miríada de edificios antes de que apareciera una estructura abierta. Se puso de pie, una obra de diseño de vejez, con una fachada elaborada combinada con materiales modernos, formando un exterior en forma de casa de recubrimiento blanco liso con tejas oscuras a lo largo del techo, sus formas extendidas lanzando una sombra inminente sobre el Tosaka mientras se acercaba lentamente. La puerta corredera de madera permaneció abierta mientras el sonido ocasional de los pies barajosos y una voz dominante reverberaban dentro de sus confines, gritando enérgicamente, «¡Eso es!». Otra vez. Seguido de una grieta de madera repentina pero repentina contra una superficie endurecida. Rin hizo una pausa, al darse cuenta de que ya habían comenzado a practicar, el mago se resignó a simplemente observar, no queriendo otra invitación para unirse a un club por su proximidad a lo que estuvieran haciendo. Con una caminata tranquila, la niña alcanzó su punto máximo en el interior, viendo un conjunto de cabello oscuro y oscuro que se balanceaba hacia arriba y hacia abajo con una emoción solo conocida por esas temidas personas llamadas tempreles ascensos. Este en particular, tenía una afinidad por el trabajo duro, un viejo amigo suyo, Ayako, con uno de los muchos uniformes que siempre parecía tener a mano. De alguna manera se ve fuerte a pesar de usar ropa tan holgada. Una brisa no pudo traer ni una deriva menor a su camisa blanca ajustada por encima de la delantera de cuero en la parte delantera, con el conjunto en su lugar con una faja atada alrededor de su cintura. Su falda larga y oscura se dirigió hacia el piso de abajo,
balanceándose justo por encima del suelo mientras sus sandalias de madera hicieron clic con cada salto menor, agregando una capa de inmadurez a su elección tradicional de ropa, parte de algún programa gubernamental para revivir los clásicos, lo que sea que eso significara. De nuevo, un grito repentino dibujó la mirada de la niña mientras sus orbes azules se movían hacia un movimiento cercano, darse cuenta de que había alguien más en la habitación. Entrecerró los ojos bajo la luz solar de la mañana de mirar mientras se zambullía desde el rango abierto por delante, donde los objetivos de varios tamaños y formas estaban en distancias crecientes, con algunos puntos casi en su campo de visión limitado. El mago observó cómo un brazo pálido se elevaba lentamente, arrastrando una pieza de carpintería colosal pero delgada, curvada a la perfección mientras una cuerda conectaba sus extremos dispares, un daiki, un arte tanto su sociedad como el gobierno habían tratado de revivir en los últimos años. Y el Tosaka solo podía ver con una leve sorpresa con la eficiencia casi a máquina con la que el portador elevó el dispositivo en alto, su mano izquierda enguantada se agarró firmemente alrededor de su centro, envuelta en una capa de tela blanca a medida que su dedo pálido se extendía hacia la distancia. La otra mano, envuelta en el mismo material de espalda que su contraparte, sin siquiera una mirada de su propietario, instintivamente aturdido, agarrando una flecha alargada con bordes afilados de una correa a lo largo del costado de su falda, elevándola en alto antes de tirar de su boba mientras la cuerda se resistía audiblemente, aún dio paso a la fuerza superior. El Tosaka solo podía mirar por los caminos que avanza. Después del curso, el proyectil estaba destinado a seguir, su vista aterrizó en el objetivo más alejado, un círculo pequeño pero colorido con varias marcas que indicaban puntos de precisión, Y. Sin embargo, solo podía mirar con incredulidad, viendo 3 tiros aterrizados en el centro, con poco espacio para otro, como asterisco ala. Como en respuesta, el portador lo soltó. La pura presión detrás de su tirón permitió que el dispositivo se elevara a través del aire, convirtiéndose en una verdadera desenfoque de líneas negras y marrones oscuras mientras corría hacia su objetivo. El viento chirrió alrededor de su superficie mientras se negaba a cambiar de rumbo por un momento. Asterisco crujido. Rin solo pudo hacer una mueca ante el repentino sonido de la madera, pronto abrió los ojos al mundo una vez más, solo para que su incredulidad se convierta en una breve sensación de asombro mientras observaba el objetivo. La flecha había pasado directamente a través de otro disparo aterrizado, rompiendo su forma incrustada, fragmentos destrozados a lo largo del suelo antes de tomar su lugar de nuevo, un ataque perfecto, y mientras estudiaba el suelo, notando un mar de material roto, pronto se dio cuenta de que ni solo había perdido. Incluso cuando el instructor comenzó a aplaudir, animando a la figura para seguir adelante, los pensamientos del Tosaka se desvanecieron. Saber ese tipo de talento fue más allá de lo común, pero por lo que el mago se detuvo abrupto mientras observaba una racha de cabello púrpura que fluía en la brisa mientras cuentas de sudor goteaban por la piel de perla circundante. La misma corriente abrumaba su atuendo tradicional en una fresca refrescante. La figura se volvió lentamente hacia el director del club, la vista forzando otra mezcla horrible de emociones para burbujear dentro del estómago del estudiante, con características demasiado parecidas a la suya. Una persona que había conocido durante años, pero fue alejada por las reglas de su mundo, su una vez hermana. Con un aplauso repentino, los movimientos de la niña se detuvieron abruptos, observando en silencio cuando su director dio una sonrisa segura pero aprobada. Tomaremos 5 y volveremos a hacerlo en unos pocos. ¿De acuerdo, Sakura? Rin observó a la niña asentir lentamente, levantando lentamente su arma antes de arrojarlo sobre un hombro, usando su mano ahora libre para limpiarse la frente en un breve aplazamiento, pero como lo hizo, un conjunto de sandalias aceleradas por el piso antes de que una mano bronceada cayera sobre el hombro de la niña, ya que otro dio un pulgar confiado mientras un par de los ojos de Auburn se extiende en la excitación. Con usted, incluso podría un equipo completo, que necesita un par de ¿esperma de un par de todos modos? Una mirada extraña superó a la niña por un momento cuando la observación de Tosaka tenía una repentina necesidad de irse, retrocediendo lentamente en incomodidad, con la esperanza de escapar sin ser visto. Mientras que el director permaneció sin darse cuenta, una sola orbe morada se movió hacia el mago, mirándola directamente como una voz seca y monótona respondió, no es tan malo. La niña hizo una pausa, simplemente conociendo la mirada de la niña antes, en cuestión de segundos, el Matou cambió, ya no pagó al futuro maestro de ninguna mente,
Pero la presión sobre la estudiante se mantuvo aparente cuando su mente refortificó las grietas a lo largo de sus cimientos. En un repentino urgente, el Tosaka se urzó en su talón y se alejó, lejos hacia su clase de la clase de Barren. Los pensamientos corrieron. ¿Sakura sabía que estuvo allí todo el tiempo? ¿Cómo? Simplemente, se sintió, y la forma en que ella dijo eso, y esa mirada, Rin no sintió nada más que confundido. Su paso se detuvo completo, solo mirando sus manos. No, ella tenía que haber malinterpretado algo. Cada vez que veía a Sakura, parecía feliz, ¿verdad? El Tosaka pensó en aquellos momentos en que se encontraba con la niña desde la distancia, observando mientras interactuaba con ese niño Emiya, incluso viéndolos caminando a casa juntos. La repentina ansiedad comenzó a disminuir cuando la niña se tranquilizó, creyendo que era solo ella no entender la conversación. No, estar separados era lo mejor, y mientras su hermana pareciera bien, Rin lidiaría con eso. Todo estaba bien, solo lo estaba pensando demasiado. El mago se recolectó, respirando mientras miraba hacia un edificio por delante, observando cómo el estudiante ocasional pasaba por una ventana y sobre sus propias tareas durante el día. Ella suspiró, dando un paso y luego otro hacia su próxima clase, esperando que el resto del día no sea tan agotador. Más tarde esa noche, una puerta adornada se abrió, seguida de un molesto resoplido cuando el chicas del metal y el ruido sordo de las botas pesadas caminaban por un piso de madera inmaculadamente limpio y, sin embargo, no aparecía una figura, simplemente escondida detrás de una verdadera torre de contenedores equilibrados a través de la fuerza de voluntad mientras caminaban con un ridem estático durante todo el hogar de Mató. El ex sirviente caminó con un paso solo conocido por aquellos con memoria muscular perfecta, capaces de viajar a través de los confines en forma de laberinto sin una mirada hacia donde se dirigía. A pesar de tener un radar incorporado ayudó, el cyborg no admitiría tal cosa. Su cabello rubio salvaje barajado con cada paso, con sus hilos sintéticos que reflejan una especie de falta de edad en toda su fachada de humanidad, como si estuvieran encerrados en el tiempo, nunca disminuyeron en los grises de la jubilación. El mero pensamiento de tal cosa parecía imposible para el cyborg de todos modos. No, el guerrero podría estar cerca de sus 50 años, pero retuvo a los jóvenes capturados en el momento de su conversión, eternamente 31 a pesar de su desarrollo continuo, aunque gran parte de él permaneció invisible. El cyborg hizo clic en su lengua molesta, el mero pensamiento de los Patriots sacó lo peor de él a pesar de cuánto tiempo había sucedido, y aunque podría haber aceptado su posición actual, siempre los odiaría por lo que habían hecho. A medida que sus orbes azules se dirigían hacia la verdadera montaña de metal mantenida dentro de su comprensión aumentada, otro suspiro lo escapó, leyendo la frase simple pero demasiado significativa, Tokugawa Heavy Industries. Mientras su forma de múltiples toneladas amenazaba con romper el piso con cada paso, su mente deambulaba a otros reinos, iluminado tanto por las luces esporádicas que pasan por encima del resurgimiento de los viejos recuerdos. Para la mayoría, fueron solo otra parte del complejo militar industrial, un productor simple en un ciclo interminable de acumulación, conflicto, reconstrucción y renovación, sus armamentos que alimentan la miseria y la lucha por poco más que las ganancias. Raiden había vivido en ese mundo toda su vida, prácticamente memorizando los logotipos de la compañía esparcidos por cada cadáver y arma que encontró mentir sobre las selvas de Liberia. Aún así, fue lo que sucedió detrás de escena lo que hizo que la piel sintética del guerrero se arrastrara. Una picazón repentina superó el cráneo metálico del cyborg, recordándole el casco estampado que una vez usó durante esos primeros días de su conversión, con una fina capa de vidrio oscuro que mantiene sus largos cerraduras blancas contenidas dentro de un confinamiento estático, no solo un logotipo sino un código de barras para arrancar, que se muestra para que todos vean que la mentalidad es exactamente lo que hizo que el odio asesino sea el odio de los Patriots, tanto la subsidiaria. Viéndolo tanto y cualquier otro soldado como menos humano, simplemente la propiedad de la tecnología de la fase en 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 los reales. Abuso, desde soldados perfectos hasta guerreros totalmente cibernéticos capaces de hazañas inhumanas, nunca terminó. A medida que el liberiano atravesaba los mismos pasillos que siempre, sintió una sensación fugaz de serenidad para todo, observando cómo el color ocasional de color asomaba a través de las grietas entre los contenedores que bloquean su línea de visión.
Incluso tener una casa era un lujo para la mayoría de los cyborgs, y era algo que el mundo se sentía muy cómodo ignorando, y no era solo un juego simple de limitar a dónde podían ir. Él puso los ojos en blanco, pensando en ese viaje a través de Dandor. Para un cyborg de ingresar a una ciudad era común, y era aún más común para él ignorar esas leyes por completo. En el futuro, cyborgs prácticamente no tenía derecho a hablar. Claro, estaba mejorando, siendo esos niños la primera generación en obtener un trabajo civil, no tener que pasar toda su vida en un campo de batalla, forzados a una vida de conflicto que no merecían, pero había mucho trabajo por hacer mientras tanto. Las libertades civiles prácticamente no existían para ellos, con quién sabe cuántos hombres y mujeres por igual firmando sus almas para conglomerar las organizaciones de PMC. Su licencia obligatoria se ignora por completo a medida que las nanomachinas los obligaron a un frenesí enfurecido. Jack se rió entre dientes lo absurdo de todo, las corporaciones habían destruido el planeta y ahora vienen por tu alma. Los ojos parpadearon brevemente un rojo vibrante, como si alguna vez hubiera dejado que eso sucediera. A medida que su destino se acercaba, el samurái sacudió los pensamientos con calma, pensando que sería algo para abordar cada vez que volviera a su propio tiempo, pero por el momento, estaba atrapado en una tierra no tan extranjera con. Antes de que el veterano pudiera incluso orientar su mente distraída, se estalló un grito de molestia fingido mientras una voz se pavimentaba se hacía eco en un tono burlón que imitaba a un instructor de perforación. Llegaste a casa tarde. Moviéndose hacia un lado, el soldado miró por encima de la esquina de una de las cajas, y solo vio una mancha púrpura familiar que rebotaba arriba y abajo junto con el golpeteo impaciente de los zapatos en el suelo. Sonrió en secreto, sin tener el corazón para tomar en serio a alguien mucho más bajo que él. El intento de Sakura de actuar con dureza nunca dejaba de hacer sonreír al mercenario, pero Dios no lo quiera, entonces tendría que lidiar con ella haciendo pucheros el resto del día como un animal herido. Con un encogimiento de hombros, el ninja habló con el mismo desprecio por la preocupación de siempre. «Wow, cómprale un regalo a una chica y recibe el hombro frío, estoy herido». Ella se burló audiblemente, si la chica puso los ojos en blanco o no, el cyborg no podía decirlo, pero se sentía como algo que haría, habiéndose vuelto mucho más terca a lo largo de los años, lo que le hizo preguntarse si eso era de él o simplemente de la heredera cada vez más segura de ser ella misma. Ella rompió su cadena de pensamientos mientras hablaba una vez más. «Oh, por favor. Si tengo frío, usted es el rey del congelador, señor agente secreto». Ganándose una leve risita de la antigua sirvienta, el hombre cambió lentamente la colosal pila a una mano. El movimiento repentino reveló que su pupila adoptiva estaba de pie en toda su baja estatura, todavía con el mismo uniforme escolar de siempre, mirándolo fijamente, con las manos en las caderas en una postura burlona. Forzó un resoplido propio. «Bueno, entonces, aprendiste de la mejor señorita». Pasó un momento antes de que la pareja abandonara el acto, sonriéndose el uno al otro mientras el mago se acercaba, murmurando una oferta de ayuda. Pero cuando el cyborg bajó lentamente para dejarla agarrar un contenedor, la mancha púrpura se extendió, atrapando al veterano con la guardia baja en un abrazo a su lado, murmurando dentro de su chaqueta. «Bienvenido a casa, Jack». Con una sonrisa propia, el liberiano levantó una mano libre, alborotando sus mechones morados ganándose un gruñido de molestia, y sin embargo, su protegido se negó a soltarlo, ya que un sentimiento de orgullo y cuidado se apoderó del hombre, al ver a la chica que había criado en la persona segura de sí misma que era ahora, sintió una sensación extraña pero fugaz, preguntándose si esto era lo que había sido para David verlo crecer hace tantos años. La sensación casi lo obligó a preguntar, «¿Te hice esperar, eh?» Después de un momento, el cyborg echó un vistazo a la habitación, la misma sala de estar de siempre, llena de una serie de muebles ornamentados de los que nunca se había molestado en deshacerse durante su purga hace tantos años. Era cauteloso, y si eso significaba erradicar hasta el último rastro de Souken, entonces significaba rebuscar hasta el último centímetro de la finca durante semanas para encontrar esos gusanos suyos, que finalmente terminarían en lo que ciertamente no era una rabia ciega de arrojar cosas en una pila en llamas y dar por terminado el día. Definitivamente no es algo que el liberiano haría. Jack refunfuñó, alejándose suavemente del mago mientras intentaba encontrar un lugar donde colocar la verdadera torre de tonterías que había comprado en los últimos días, viajando por todo el país para encontrarse con su horda de intermediarios e intermediarios.
Puso sus ojos sintéticos en blanco, no veía dónde dejar caer la pila. Bueno, si lo hacía a su manera, el cyborg simplemente lo tiraría al suelo y lo daría por terminado. Pero eso significaba una conferencia sobre limpieza del Matou, y tenía suficiente conocimiento de segunda mano de la frecuencia con la que ella le hacía lo mismo al niño Emilia cuando él estaba cerca. Aunque algo le dijo al guerrero que el chico no escuchó en absoluto. Con un encogimiento de hombros y un cambio de su cabello rubio salvaje, el hombre eligió sacrificar un sofá cercano. El material suavemente ruido como caso tras caso aterrizó sobre su superficie acolchada cuando el soldado se puso a trabajar, organizando sus materiales de la manera más caótica posible como siempre lo había hecho. Encontrar una apariencia de orden en medio del mar de confusión solo que él podía comprender, solo otra norma en la vida larga y confusa de Raiden. Sus dígitos aumentados se convirtieron en vida, tendiendo a través de una serie de cerraduras casi incomprensibles entremezcladas con el zumbido digitalizado de varios sistemas que verifican sus datos biométricos falsificados mientras desentrañaba el contenedor con una especie de metodología solo adquirida a través de la experiencia. Un zumbido estalló desde detrás del samurái cuando su aprendiz intentó inclinarse sobre su hombro antes de suspirar en la derrota y caminar hacia un lado. Su sonrisa ligera nunca se fue mientras hablaba. Entonces, ¿qué me conseguirías? El veterano mantuvo sus tareas con la facilidad practicada, esperando impacientemente que la tecnología obsoleta reconozca sus datos. Bueno, era más una mentira completa fabricada a través de sus sistemas. Raiden no fue lo suficientemente estúpido como para darle a los Patriots o a cualquier otra persona cualquier información que pueda llevarlos de regreso al Grial, si aún no lo sabían. El ninja dejó a un lado el pensamiento, eligiendo no detenerse en algo sobre lo que no tenía control, simplemente murmurando, entrometido. Sin tanto como una palabra, el Matou empujó al cyborg en la espalda de manera acusadora, su pálido dedo golpeando contra el acero sólido invisible mientras fingía aún más molestia. Bueno, me enseñaron desde lo mejor. No. A medida que las cerraduras finales comenzaron a ceder, la sonrisa del asesino creció tanto en orgullo como en la satisfacción de finalmente completar una tarea redundante, y a medida que se acercaba, agarrando el mango, solo podía estar de acuerdo, maldita sea, y creo que estás listo para el siguiente paso. El contenedor se abrió con un silbido audible cuando una capa delgada de humo escapó de sus confines suavizados, revelando una masa agrupada, que aparece como una pieza de goma plegada entrelazada con recubrimiento metálico, extendido sobre su superficie en un patrón demasiado familiar. Con un guiño de aprobación silenciosa, el guerrero se apoderó lentamente de sus bordes, sintiendo que el material suave pero duradero cambia ligeramente debajo de su agarre aumentado. Se giró, permitiendo que la demanda se desplegara para que su protegido viera, simplemente murmurando, se llama un traje de cráneo. El cyborg conocía sus sistemas como el dorso de su mano, después de haber estudiado los diseños de prototipos durante meses antes de pagar un precio obsceno para contrabandear uno de un departamento de I&D, pero valió la pena el costo. Raiden no era experto en magia, claro, tenía años para desarrollar y perfeccionar nuevas habilidades y contramedidas, pero incluso su información era limitada y necesitaba garantías, algo en lo que el guerrero podía confiar para proteger el mago que obstinadamente se negaba a alejarse. Su voz escapó, atrapada entre una buena reminiscencia y una tristeza que se arrastraba mientras miraba a su barrio, observando cómo sus orbes morados estudiaban instintivamente los rasgos del traje, centrándose en áreas vitales, resaltando aún más orgullo. Sigue siendo el mismo niño inteligente que siempre. Sabes, solía usar uno de estos, me mantenía vivo incluso en las peores situaciones que podría imaginar. Jack se detuvo brevemente cuando los viejos recuerdos parpadearon ante sus ojos, esos momentos infernales en el gran caparazón, luchando a través de un centro de descontaminación fingido, encontrando cosas que el soldado ni siquiera podía concebir, y finalmente reuniéndose e inevitablemente enfrentando a su propio padre en un experimento pervertido para crear otra serpiente sólida. Sacudió la cabeza, negando los pensamientos más saber que estaba en el pasado, y todo lo que el veterano podía hacer era aceptarlo por lo que era y vivir su vida. Regresó a la realidad, sus orbes azules se volvieron en línea mientras bajaba lentamente el traje, sonriendo a su sala adoptiva. ¿Lo necesitarás? Se detuvo como una apariencia extraña venció a la niña como ella quería decir algo pero no sabía cómo. Algo a lo que se adaptó bien a lo largo de los años. ¿Ocurre algo? El Matou miró el dispositivo en inquietud, sus manos pálidas se abrieron y cerrar como si no estuviera segura de algo.
ya no miraba el traje, sino al hombre que le enseñó todo como viejas ansiedades que resurgieron. Su mirada bajó por un momento. Todavía no me ha contado entonces, o por qué necesitabas cosas como esta. Con un suspiro, el magus miró lentamente, una mirada triste que superaba sus delicadas características, preguntándose que la vida de Jack era hacer que alguien como él, tan acostumbrado a manejar armas como nada, trajo una profunda punzada de arrepentimiento de que la niña había llegado tan lejos, pero siempre parecía guardar rencor contra una fuerza desconocida, no dejar que nadie entrara. No, el cyborg era su modelo a seguir, la persona que quería ser, pero alguna parte de su odio a su adopción a alguien más. El cyborg era su modelo de roles, la persona que quería ser, pero alguna parte de su odiar a su padre adoptivo dejaría que alguien más hiciera lo mismo por él. ¿Podemos hablar por un segundo, por favor? Jack miró confusión, inseguro de dónde provenía esto de repente, pero lentamente asintió cuando vio la mirada casi suplicante en los ojos de la niña. Se cruzó de los brazos con un jab suave, mirando a un lado mientras observaba la habitación que una vez se sentía tan fría como cualquier otra en esta casa, ahora un lugar de cariño, un sentimiento que no quería perder. Cuando nos conocimos, cuando era pequeño, durante la última guerra, cada vez que te fuiste, no sabía si regresabas, si sobrevivieras a lo que estabas pasando. Una sonrisa dolorida superó sus rasgos mientras miraba hacia la escalera distante que condujo a un estudio en el que una vez pasó tanto tiempo con su tío, la única persona con la que se sintió realmente segura en esta casa hasta conocer a Jack. Sabes, él solía hablar de ti, mi tío, siempre que no estaba cerca, siempre diciendo cómo eras una buena persona, incluso si no te gustaba decir la verdad sobre quién eres. El guerrero sacudió la cabeza, su cabello rubio salvaje contrastaba con su traje oscuro mientras bajaba el objeto en sus manos, mirando a la niña cuando las punzadas de arrepentimiento vencieron a su persona. Odiaba verla molesta, pero el hombre tenía límites en lo que podía y no podía decir. Con una mueca, habló, no es que no quiera, pero suspiró, pensando en David, solo me pregunto si esto era lo correcto. Mira, chico, me preocupo por ti más de lo que puedas imaginar. Y eso es exactamente por eso que no puedo arrastrarte a esto más de lo que ya tengo. Una oleada de frustración superó al mago mientras agarraba un puño, su brazo temblaba ligeramente mientras miraba hacia los diversos contenedores bordeados de equipos destinados a usar. No me das esa charla. Eres mi familia, y apenas sé nada sobre ti. Una sensación de ardor superó a la niña de la niña mientras presionaba con la vista de la niña cuando se frenaba la franja, que se frena en el sellado de la fábrica. Se frené, la sensación de ardor, frené la franja, frené la frontera. Al revés, la sensación de la franja, frené la frontera, al revés, la sensación de la franja, frené la franja, frené la sensación de su altura, que se frenó con la franja de la feria, al revés, la sensación de que se frena, frené la vista de la niña. Puedo estar por mi cuenta porque me cuidaste cuando nadie más lo haría, soy un maestro porque me dejaste ser mi propia persona, me dijiste durante años para dejar entrar a la gente. Jack, ¿por qué no puedes hacer lo mismo? Con una frente elevada, la boca del cyborg se abrió y cerró, su mente no se centró en la pregunta, sino en una confusión profunda, su mirada se estrechó, permitiendo que una mano soltara el material, levantando una palma abierta hacia arriba mientras hablaba. ¿De dónde viene esto? Hiciste el ritual, ¿no? Su protegido asintió lentamente, eligiendo ignorar sus propias ansiedades cuando una frustración burbujeante se afianzó, conociendo la sensación exacta de estar fuera del circuito durante años, pero ahora, ella no iba a soportarlo. Me acabas de decir que estaba listo. Su agarre instintivamente se endureció mientras hablaba. ¿Por qué es tan importante para mí hacer las cosas por mi cuenta? ¿No es eso lo que haces? Miró antes de golpearle una mano sobre los ojos, frotando sus frustraciones en vano mientras se recostaba hacia atrás, frente al techo por los momentos más breves, murmurando a través de sus dedos separados. ¿Es eso de lo que esto se trata, demostrando lo que ha bajado? Psicópata como Caster. Él le tocó ligeramente su pie mientras ella miraba hacia el suelo y con un suspiro, preguntó, ¿incluso consideraste el tipo de persona a la que llamarías? Hay riesgos para esto, y pensé que lo sabías. El Matou hizo una mueca, pero su ceja pronto se frunció una vez más mientras miraba sus zapatos. ¿Crees que no consideré los riesgos? Lentamente, su cabeza se levantó, revelando un par brillante de orbes morados cuando las emociones se apoderaron. Usted va y viene, Jack, no me dices a nadie más cuándo vas a hacer o lo que incluso lo hagas.
En la parte posterior de su palma de la palma, un poco más caliente mientras miraba al cyborg, me dijiste que tomara mis propias decisiones, y yo lo hice, no te enojaras por mí siguiendo tu consejo. Con un resoplido que la heredera miró en cualquier lugar, pero allí apenas murmuraba, ella es agradable por cierto. Raiden levantó una ceja en la redacción, preguntándose brevemente qué clase o incluso persona terminó siendo convocada antes de dejar de lado el asunto, sabiendo que primero tuvo que arreglar esta situación. Era algo que recogió después de años de ser padre, y no haber visto a su propio hijo en años hizo que el hombre sea mucho más consciente de sí mismo a medida que pasaba el tiempo. Su aspecto se suavizó mientras su molestia se atenuaba. Mira, no estoy enojado contigo, me preocupa antes de que la niña pudiera abrir la boca, el guerrero rápidamente levantó una mano, pidiendo en silencio que ella deje que continúe. Sé que te entrené y sé que puedes hacer estas cosas, pero eso no significa que tengas que hacerlas solo. Debes entender que la prioridad número uno siempre es mitigar los riesgos. Puedes planificar todo lo que quieras, pero la experiencia importa mucho más que solo resolverlo en tu cabeza. No puedes predecir todo. Dejando escapar un aliento recogido, la estudiante voló sus frustraciones con una explosión de aire, observando el uniforme colgando libremente en el alcance del hombre, imaginándose en una primera línea escabullida, una imagen de una caja de cartón que aparece por alguna razón a su confusión antes de dispersarse en la realidad una vez más. Entonces, ¿por qué no me llevas contigo? Si quieres que sepa cómo es, entonces, muéstrame. Una mirada fría surgió sobre los rasgos del liberiano mientras reflexionaba sobre una vida de guerra y agitación, pensando en esos años de formación en lo que solo podría llamarse un infierno vivo. Miró por una ventana cercana al vacío oscuro de la noche, mirando un parche de hierba parpadeante mientras el viento alcanzaba sus pequeñas formas. Ya no se enfoca en el Matou, y sin embargo, sus palabras solo la alcanzaron. ¿Te gusta pasar tiempo con Zirou, verdad? Ignorando la niña avergonzada, él continuó, sé que ha estado tratando de hacer una casa alrededor de su casa, mostrando cómo lo hace. No sobreviviría por su cuenta, no después de que su padre falleció, pero sus características se arreglaron, reflejando una sensación de total certeza en sus palabras cuando una gravedad profunda superó la misma presencia del cyborg. Frunció el ceño, viendo al mago mirando, centrándose más en las tonterías que en el mundo frente a ella. Mírame a los ojos cuando digo esto. Mientras sus orbes púrpuras se movieron lentamente para encontrar su mirada severa, continuó. Todos dicen lo mismo sobre la guerra, sus cabezas llenas de creencias sin sentido sobre gloria y haciendo un nombre para ti, y se siente bien, realmente bueno, como si realmente estuvieras haciendo una diferencia, pero no estás pensando sobre las consecuencias. Un crujido de estática recorrió el brazo del guerrero mientras su puño aumentado se apretaba. Saber que era una verdad dolorosa que la niña necesitaba escuchar antes de que sucediera de la nada, pero no fue fácil. Are you prepared for everything you know to feel hollow, for the things you used to enjoy to suddenly bring you nothing but a pit of empty emotions? Because that is exactly what happens the second you take a human life, and I don't joke about this. It isn't like the movies. He stared down at the rubbery material dangling from his hand, watching his own distorted reflection suddenly give off a red glare as he spoke. There's no getting over it. You will regret what you do en esta guerra por el resto de su vida. Y es por eso que no quería que me ayudara el mayor tiempo posible, porque quería que vivieras una vida normal todo el tiempo. Que pudieras. El Matou se quedó allí, tomando sus palabras cuando unos pocos mechones de cabello morado cayeron de ella una vez que se cepilló inmaculadamente las cerraduras, cubriéndose los ojos en una cubierta de color y, sin embargo, ella no se movió una pulgada, simplemente escuchando mientras el hombre hablaba. Tu vida no es mía para dictar, pero necesito que sepas los efectos que esto tendrá. Aún puedes alejarte de esto, refugiarse con la asociación del mago, déjame lidiar con no. El guerrero se detuvo cuando los ojos ardientes de la niña aparecieron detrás de la cortina proverbial, ocultándolos mientras brillaban brevemente a la luz artificial mientras las lágrimas se enrollaron en la superficie, pero no caerían. Dio un paso adelante, luego otro, se acercó para agarrar el traje mientras lo miraba con una determinación absoluta detrás de su superficie de ardor. No lo entiendes, esto es algo que tengo que hacer. O me va a comer vivo peor que cualquier sensación de que puedas decirme, no me importa lo que me haga a mí. Su cara se escabulle antes de acomodarme, solo, dejarme ayudarte. Con un suspiro, el cyborg se renunció a sí mismo, entresando mentalmente una pelea. Nunca tuvo la oportunidad de ganar, especialmente verla molesta,
condujo demasiadas punzadas en su pecho para seguir diciendo que no. Lentamente dejó caer su agarre, permitiendo que el mago se aleje una derecha heredada, algo que le faltaba una verdadera decisión en todos esos años, asumiendo una responsabilidad que solo podía esperar que ella entendiera. Como sus características se suavizaron, su voz se adquirió sobre el sobresalto cariñoso que generalmente sostenía: muy bien, pero solo sé, siempre puedes retroceder, y nunca te juzgaré por eso. Mientras el mago se calmaba lentamente, solo podía murmurar una aceptación antes de levantar lentamente el traje en lo alto, observando sus detalles más finos y segmentos blindados con facilidad practicada. Todavía molesto, pero a fuego lento de todos modos que la racionalidad se afianzó. Lentamente se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la escalera, hablando sobre su hombro: voy a intentarlo, pero no hemos terminado de hablar de esto, Jack. El cyborg se burló ligeramente, preguntándose cuando esta chica decidió que estaba a cargo del lugar. Pronto se dio cuenta de que básicamente estaba actuando como un Mayhem. No está completamente seguro de que eso fuera algo bueno, pero es lo que es. Se quejó mientras se alejaba hacia los contenedores una vez más. Correcto. Momentos después, el metal se cambió audiblemente y hizo clic cuando el soldado arrastró sus diversas cajas de tonterías antes de que su mirada pronto aterrizara en una variedad de piezas. Miró la colección de fascinación mientras pastoreaba una mano sobre su superficie fría. No estoy completamente seguro de por qué se sintió atraído por un arma así, como si fuera instintivo en algún nivel. Desde su sistema de tipo DOT de alto perfil que ayuda a negar la apariencia voluminosa de su supresor hasta la seguridad del pulgar extendida, otorgando al usuario mejor acceso a los controles. Un M1911A1 de fabricación personalizada, su mirada nunca cedió cuando sus manos se pusieron a trabajar, haciendo clic y retorciendo las piezas, conociendo los esquemas solo por memoria. Y aún su voz escapó, endurecida, pero firme: sé que estás allí, también podría salir. Pasó un momento en absoluto en silencio antes de que una serie invisible de colorida luz púrpura iluminara el espacio detrás del cyborg, su brillo contrastando con su traje oscuro y, sin embargo, el hombre no pagó mente, simplemente realizando su tarea autoasignada con la eficiencia de la máquina. Sus manos se movían en una carne orgánica de perfección sintética, no podían esperar coincidir, donde cada movimiento tenía intención, sin espacio para los desechos dentro de sus sistemas operativos. Haga clic en, como un par de botas golpeadas a lo largo del suelo, un silencio superó la habitación, con el único sonido proveniente del clic juntos de piezas de metal. Él se sintió estático, como si hubiera una tensión subyacente a pesar de que la pareja nunca se había conocido antes de esta vez. Aún así, este momento definiría el curso de este conflicto, una situación en la que el cyborg necesitaba determinar aliado de la amenaza, y si fuera el último, sus ojos brevemente parpadearon rojo, lo manejaría en consecuencia. La voz suave pero distante de una mujer estalló, reflejando una madurez y cansancio solo adquirido a través de alguna agitación u otra. Su forma permanece inmóvil, simplemente parada en una especie de serenidad estática. Ella entenderá lo que quieres decir algún día. El liberiano resopló en reconocimiento, una ligera mueca que crece una vez más a lo largo de sus pálidos rasgos. Eso es exactamente lo que él quería evitar, sabiendo cuánto había pasado esa chica y, sin embargo, aquí estaba, tratando de arrojarse a un molinillo de carne, recordándole demasiado de lo que hizo. Hizo una pausa, mirando sus dedos mecánicos mientras se agitaban con un repentino aumento de poder, y lo que le había costado. ¿Y tú lo haces? Un zumbido rítmico estalló cuando el sonido distintivo de una cadena de balanceo reverberó a través de la pequeña cámara, recordando brevemente al hombre de una batalla anterior. Aunque no era él en control ese día, aún podía recordarlo con una perfección absoluta. El sirviente se tomó un momento, girando ociosamente con algún objeto metálico en su mano, pareciendo preferir el silencio tranquilo, pero hablar de todos modos en un monótono, no de desinterés, sino por necesidad. Algunos de nosotros es posible que no deseamos admitirlo, pero lo que dices es cierto. Sin importar la intención detrás de nuestros actos, las ramificaciones de tomar la vida pueden afectar a cualquier otro, y es posible que no se dé cuenta de que tal cambio ha ocurrido hasta que lo impensable ha sucedido. Dio un paso, luego otro, rodeó lentamente al hombre mientras parecía observar cada uno de sus movimientos, su comportamiento casi depredador en su naturaleza, impulsando no una sensación de ansiedad en el guerrero,
habiendo perdido esos sentimientos hace mucho tiempo, sino que lo puso en el límite, como si una pelea se rompiera en cualquier momento a pesar de sus reconfortantes palabras. Mientras la mujer mantenía su distancia, continuó: veo que te preocupes por esa chica, pero sé esto, es un alma amable, y dudo que permita tal trauma para disuadirla de lo que busca. El cyborg tarareó, mirando hacia varias cajas de municiones. .45 ACP, antiguo pero demasiado efectivo, incluso en la actualidad. Sus sistemas cuentan automáticamente y estiman un total sin siquiera necesitar un comando. Respiró lentamente antes de responder. ¿La conoces por qué, un día? ¿Qué te hace tan seguro? Sin embargo, se produjo más silencio por unos momentos, ya que el criado eligió sus palabras o simplemente debatió si respondió o no. El mercenario no podía decir, teniendo dificultades para siquiera comprender. Sin que ella no diera cuenta sobre lo que quería de todo esto, su existencia casi un enigma. Dio un paso más cerca, su círculo dibujando más apretado. Soy bastante buena leyendo a la gente. Llámalo un regalo innato, y mientras irradia dudas, siento un profundo amor detrás de sus palabras, deseando adquirir lo que perdió. Pero tú, la mirada de Raiden se estrechó cuando sus sentidos mejorados escucharon un olfateo, como si un animal lo estuviera dañando, conduciendo sus manos borrosas para moverse a un ritmo rápido pero silencioso, preparándose para lo inevitable a medida que ella dio otro paso más. Hueles a sangre y metal, tus palabras sosteniendo una ira profunda. Los ojos del asesino parpadearon un rojo vibrante mientras escuchaba un arrastre casi inaudible a lo largo del piso y el sonajero suprimido de una cadena mientras el sirviente simplemente murmuraba: no eres del todo humano, despegando con una velocidad inhumana mientras corría en silencio la cámara, llegando al soldado en momentos. El tiempo se desaceleró cuando el samurái se apoderó de una revista cercana por su estrecho borde frontal, habiéndolo cargado meros momentos antes de golpear el dispositivo hacia arriba, con el material haciendo clic audiblemente en su lugar mientras giraba sobre sus tacones metálicos, golpeando el barril hacia arriba mientras la mujer hablaba. Sony, él tomó sus rasgos en un instante, con un cabello morado largo y fluido casi alcanzando el piso y un conjunto de características tostadas reveladas por un vestido negro ajustado mientras levantaba una daga en lo alto. Y a pesar de sus ojos enmascarados, parecía detenerse por completo mientras el metal frío descansaba contra su barbilla, ya sea por sorpresa o simplemente por un acto de rendición. El hombre no podía decir, y sin embargo él habló: podría decir lo mismo para ti. Se quedaron allí un momento, con el guerrero sosteniendo su dedo a lo largo del gatillo, sin tanto como un susurro de resistencia en su persona. Podría simplemente terminar las cosas aquí y ahora, y si el soldado fuera un novato, lo hubiera hecho, pero fue más que un ataque aleatorio. Segundos pasean antes de que el hombre retirara lentamente el arma, dejando que caiga a un lado cuando el criado bajó su arma extraña, una daga alargada con una cadena de metal fluida que sigue a su paso. Mientras que la persona promedio miraría con incredulidad en la escena, el asesino conocía muy bien este tipo de actitud. Fue una prueba, con ella dimensionando lo que él podía hacer. Su agarre permaneció firme cuando la pistola colgaba hacia el piso mientras observaba la extraña figura frente a él, tomando sus rasgos con una curiosidad cautelosa que es demasiado reflejada de un soldado entrenado. Estás jugando un juego peligroso. La más mínima burla escapó al sirviente cuando ella ignoró el comentario, con ambos aparentemente sin falsos por el hecho de que simplemente amenazaron con matarse entre sí. Solo una rareza de una vida de guerra de ambos lados del espectro, donde la muerte se volvió común. La aceptación hizo lo mismo. El griego levantó un brazo ociosamente, ajustando una banda ennegrecida mientras sus dedos bailaban sobre capas de recubrimiento morado a lo largo del material. Uno podría decirlo lo mismo. Mi maestro me había dicho que eras un ex-sirviente que todavía se aferraba a su existencia. No pensé que fuera posible durar sin una fuente de maná. El cyborg puso los ojos en blanco, recordando los años de mierda que había soportado desde el final de la última guerra. Lentamente se recostó contra el brazo del sofá, eligiendo ignorar sus crujientes protestas. Algo que aprendí en el camino: los magos son un grupo rencorosos. No importa cuán odiado sea la persona, matas a uno de ellos, y de repente hay un objetivo en tu espalda. Se rió entre dientes, pensando en las hordas literal de muertos que intentaron pelear con la persona que ganó una guerra de Grial. Si para vengar a Souken mató o por él destruyendo una iglesia, no podía decir. Todos miraban y actuaron igual, ricos,
tensos, demasiado confiados, y terminó lo mismo cada vez, lo subestimaron y lo pagaron. Créeme, he tenido magos y la iglesia en mi trasero durante los últimos 10 años, realmente no es difícil tener suficiente energía para quedarse. El sirviente se quedó allí un momento, levantando una mano para caerse la barbilla pensando mientras sus características de bronceado contrastaban con la luz brillante desde arriba, apareciendo demasiado humano, pero la forma en que actuó e incluso se sostuvo habló de otra cosa, pero eso fue, el hombre no pudo decir. ¿Y sus vidas no te importan? ¿No es una hipocresía matar mientras predica el mal detrás de él? Una sacudida de electricidad viajó a lo largo de la forma aumentada del hombre, brillando brevemente contra la iluminación amarilla antes de disiparse en la nada. Él apenas pensó en el asunto, habiendo aceptado su verdadera naturaleza hace mucho tiempo, lo que parecía edades en este momento. Todo en la vida es una hipocresía, y vivir con un código solo niega la realidad. Sí, matar es incorrecto, pero lo haría una y otra vez si significaba proteger a las personas que me importan. Su mirada tomó una ferocidad como un brillo rojo que se asomaba desde sus orbes azules. El hombre que mataba. Pasé meses atormentando a esa pobre niña, poniéndola por las cosas que no quiero, y lo haré que nunca halagué a lo que justo lo hice. Un reloj cercano marcaba suavemente cuando sus brazos adornados se movían poco a poco con cada paso en segundo lugar dentro de su marco de madera oculta. La mujer permaneció quieta, tomando las palabras del cyborg con una calma a diferencia de la emoción humana, como si ella estuviera intentando determinar la verdad detrás de sus declaraciones, observando por cualquier fallas aún no encontrando ninguna. Después de unos momentos, casi invisible para el ojo humano, una pequeña sonrisa creció a lo largo de las delicadas características del sirviente como si se hubiera confirmado algo para sí misma. Ella levantó suavemente una mano, separando sus cerraduras moradas mientras hablaba. Entonces supongo que como su piloto, tendré que aceptar la carga una vez más y proteger a mi maestro para que no tenga que soportar tales dificultades. Sintiendo el cambio en la atmósfera, el samurái levantó una ceja con perplejidad, ajustando su postura mientras las partes mecánicas invisibles giraban a su posición. Un jinete se rió ligeramente, moviendo ociosamente una mano en el aire sobre su persona. Pensé que eras una asesina. Ya sabes, es gracioso, el último Rider que conocí era básicamente tu opuesto, muy ruidoso. Se encogió de hombros, pensando en esa fachada de barba roja que inspiró a tantos hombres a seguir a su paso a través de tierras extranjeras. Era una persona de personas, supongo. El jinete inclinó la cabeza como si estuviera tratando de ver mejor, algo confuso a pesar de la extraña máscara que cubría sus ojos. ¿Y no estoy conversando? Corriendo una mano a través de sus cerraduras casi blancas, el liberiano se encogió de la pregunta con calma cuando la hostilidad fue reemplazada lentamente por la cosa más cercana a una conversación informal que podría reunir. En comparación con Alejandro Magno, no realmente. El muerto cree que me supo que cuando estaba callado. Al escuchar el nombre, la mujer asintió con el reconocimiento como si hubiera cierta familiaridad detrás de él, con su ceja ligeramente criando con interés a medias. ¿Un compañero griego? ¿Qué tan peculiar? A medida que el liberiano redujo su mirada, tratando de determinar quién era la mujer a pesar del comentario vago, ella rompió su cadena de pensamiento. Debemos proteger a mi maestro, no veo alternativa sino cooperación. En unos momentos, la confusión del cyborg se convirtió en una leve sorpresa antes de establecerse en una aceptación benigna. Si le hubieras dicho hace unos años que estaría luchando contra figuras legendarias del pasado, no te creería, pero ahora... Aparentemente, Medusa era real. No sabía qué pensar sobre eso, pero, parte de él se sintió decepcionado de que no tuviera serpientes para el cabello. Algo se sintió irónico sobre eso. Una serpiente que trabajaba con una serpiente. Con un encogimiento de hombros, ignoró el comentario, extendiendo la mano y encontrando su mano con la suya, su pálido rostro sintético contrastando con su piel bronceada mientras sus ojos azules parpadearon. Jack the Ripper. Y cuando los dos se sacudieron en el acuerdo solemne, el guerrero no pudo evitar preguntarse cómo sería luchar junto con alguien después de todo este tiempo solo.